El shock más grande en ese momento en la morgue de Bellomonte era como la más, concurrida, Mm, por así okey, decirlo, del país, y era muy famosa igual por eso, porque por la cantidad de fallecidos que entraban. Y claro, al mes, por ejemplo, a mí lo que más me llamó la atención en ese momento, cuando estuve allí, los meses que estuve allí, es que al mes podían entrar 430, 450 muertos, 480 muertos al mes, increíble. cosa que en otros países es una cosa decías que lo comparabas con países impensada. en guerra. Sí, en ese momento yo me acuerdo que lo investigué y, comparando las cifras, ni siquiera en la guerra moría tanta gente, o sea, por muertes violentas, ni siquiera la cifra de una guerra era tan alta como la cantidad de fallecidos por muertes violentas que ingresaban a la morgue de Bellomonte. Bienvenidos al tercer capítulo de nuestra salita. Bienvenidos todos, bienvenida a nuestra maravillosa invitada que les va a encantar, la van a adorar. Vamos increíble con los invitados que tenemos. Amalia, preséntala porque es una persona importante en tu vida, así que creo que el honor debe ser tuyo. Hola, ¿cómo están? Bueno, por acá Amalia Zapata, estoy presentando a una gran amiga nuestra, Ivana Toyo. Ivana es antropóloga forense, es venezolana, es de Punto Fijo, se graduó summa cum laude de antropóloga forense, luego fue a hacer una maestría en Escocia de antropología forense también, y en este momento viene llegando de un curso en Dubái sobre atención humanitaria de la antropología y además es profesora en la Universidad de Concepción, una de las universidades más prestigiosas de Chile. Bienvenida, Ivana. Ivana, bienvenida. Gracias, Carlos. Gracias, Amalia. Gracias por venir desde Concepción. Sí, Y Concepción solamente City. para este podcast. Estamos súper contentos porque yo estoy súper contento de los invitados que hemos tenido al comienzo. Eres perfecta porque eres nuestra amiga, eres una persona súper brillante, tienes muchas historias que contar ya que has viajado por muchos países y la antropología forense, mientras más hemos conversado, más me ha llamado la atención. Es mucho más de lo que yo pensaba. Sí. Y muchos no están claros con qué quiere decir antropólogo forense. Yo lo vi en CSI Miami, resuelven crímenes. Eh, Cuéntanos un poquito eh, dónde naciste, eh, cómo llegaste a la antropología y qué es la antropología forense. Bueno, ¿dónde nací? Nací en Venezuela, en Punto Fijo, en el estado Falcón, en la península de Paraguaná. Al diantre vos. Sí. Y bueno, ¿cómo llegué a la antropología? En general, yo comencé realmente estudiando, o sea, mi norte siempre fue estudiar medicina, era lo que me llamaba la atención y puntualmente de la medicina mm, tenía un poco de interés con la medicina forense, que sería la patología forense. Mi papá, por distintas circunstancias, cuando yo comencé la universidad, en ese momento tenía como un buen estatus económico y yo toda la vida había estudiado inglés en los colegios desde preescolar. Y claro, siempre tuve el interés, a pesar de estar siempre a lo largo de mucho tiempo estudiando muchos cursos de inglés, porque me encanta el inglés, siempre sentía que me faltaba como todavía como ese toquecito, porque tenía un tema de que me faltaba soltar la lengua, básicamente. Mm. Escuchaba perfecto, entendía todo lo que me decían, leía todo perfecto, tenía muchísimo vocabulario, todo era perfecto, pero a la hora de hablar como que pensaba mucho antes de hablar y eso era lo que yo sentía que igual me hacía falta para como ya terminar de dominar perfecto el inglés o al menos como yo lo quería. Y ya después de haber comenzado, había terminado el primer semestre, estaba empezando el segundo semestre en la universidad, estaba estudiando en coro en la Francisco de Miranda y sí, y ahí se me ocurrió la idea así como ya va. Mi papá ahora actualmente como que podría pagarme un curso de inglés. em, la carrera de medicina es larga, son mínimo 6 años, sacando que hayan paros, exista Claro. algún tipo de circunstancia o de obstáculo en el camino. Y claro, le propuse como si le parecía bien la idea de irme a estudiar inglés. Obviamente ahí me dijo como, no, ¿y por qué no esperas terminar? Y yo, papá, eh,
voy a estar más vieja, lingüísticamente mi cerebro ya no va a estar tan perfecto para aprender mejor el idioma, etcétera, etcétera. Total que, ok, lo terminé convenciendo y el plan, claro, fue parar la carrera, que en ese momento era medicina, y irme a estudiar inglés y al volver continuar con medicina. Disculpa que te interrumpa. Es importante aclarar que en Venezuela se estudia medicina solamente en universidades públicas. Por eso Es- es que ella le tenía miedo a los paros, etcétera, porque allá depende mucho de la sí, parte como gubernamental. que puede pasar cualquier cosa y en realidad no es algo que dependa de mí que yo vaya a perder o no vaya a perder tiempo en el camino. Entonces, claro, ahí como que lo convencí, todo fluyó. Al final me fui a estudiar inglés y estudiando inglés, o en el tiempo que estudié inglés, em, descubrí la antropología. Y claro, ahí descubrí la antropología y descubrí puntualmente la antropología forense. Y ahí ya no hubo vuelta atrás. Y cuando regresé a Venezuela, claro, mi idea era cambiarme a antropología, porque podía igual ser antropóloga forense estudiando medicina, pero la vuelta iba a ser como mucho más larga. Y claro, mi plan al volver era cambiarme e irme directamente por la antropología forense, que se me hizo mucho más interesante que la medicina forense, porque no sé, a mí me encanta complicarme la vida y me fui por ese lado. Em, y esa es como la historia de cómo realmente llegué a la antropología forense. Claro, ahí me tocó partir por buscar dónde estudiar antropología en Venezuela, porque era algo que yo nunca había pensado ni había contemplado dentro de mis opciones cuando busqué universidad o cuando hice pruebas vocacionales, etcétera, etcétera. Y ahí, claro, descubrí que la central, según yo, era la única hasta ese momento en Venezuela, que estamos hablando año 2009, era supuestamente la única que daba o que dictaba o tenía esta carrera de pregrado, era la central. Y resulta que en el camino, igual por cosas del destino, que igual las cosas pasan por algo, mi vecino llegó con la información así como, no, antropología ahora la dan en Maracaibo, en la Universidad del Zulia. Y yo así como, pero ¿cómo no me sale en ningún lado, no sale en ningún registro? No, es que es nueva, así como que está, apenas comenzó la primera corte. Y yo, ok. Entonces ahí como que empecé a investigar. Él era amigo del decano de la Universidad del Zulia de Punto Fijo, mi vecino, por eso Ujú, sabía lo de claro. este tema de antropología y me dijo, no, mira, yo te voy a poner a hablar con el decano, va a hablar con él y ahí vemos. Entonces, claro, fui a hablar con el decano, que casualmente vivía incluso en mi misma calle, en Judibana, y fui a hablar con él, como que me entrevistó, por así decirlo, así como, pero ¿qué intereses tiene? Y le conté. Em, y claro, él tenía otra carrera de pregrado que no recuerdo realmente cuál es en este momento, pero le encantaba la antropología y muchas de sus investigaciones y de todo lo que él había hecho a lo largo de su vida habían estado vinculadas con la antropología. Entonces, claro, cuando me conoció y supo que yo quería estudiar antropología, como que se animó muchísimo y ahí me dijo como, no, mira, voy a averiguar los tiempos de la carrera en Maracaibo para que hagamos todo el proceso y puedas aplicar y puedas entrar. Y eso fue lo que hice. Al final él me ayudó muchísimo y claro, yo comencé en el mismo 2009, a finales del 2009, comencé en la segunda corte de antropología de la Universidad del Zulia en ese momento. Y bueno, la antropología forense, en general la antropología son muchas cosas. Y uno de los temas más graves con la antropología es que, y de la antropología forense igual, es que mucha gente desconoce realmente qué es la antropología. Y eso es algo normal y es algo que le pasa a todas las personas que estudian antropología. ¿Qué estás estudiando antropología? ¿Y qué es eso? Siempre. Y es algo que pasa en todos los países, no es algo que pasa exclusivamente en Venezuela, pasa aquí en Chile, pasa en todos lados. O sea, es algo normal, no hay mucha visibilidad con realmente lo que hace o lo que puede hacer un antropólogo o lo que estudia la antropología. Y bueno, la antropología para mí, y siempre se lo digo a los estudiantes, la definición que a mí más me gusta de antropología es que etimológicamente la palabra antropología viene de antropo, de hombre, y logía. Entonces, al final, conocimiento del hombre. Ujú. Ahora, lo que hace especial a la antropología es que además de ese conocimiento del hombre como tal, estudia todo lo que hace humano a ese hombre. Estudia las religiones, estudia la cultura, estudia la sociedad, estudia las lenguas, estudia su parte biológica, estudiando entonces al hombre como desde la evolución, todos sus cambios, su variabilidad humana, bla, 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 y ahí va todo en ese saco y esa es la antropología. Ok. Esa es como la definición, porque hay miles de definiciones, si buscan definiciones de antropología, no van a parar nunca. Y todas son muy diferentes,
pero esa particularmente es la que a mí más me gusta porque me parece que resume muy bien realmente lo que estudia la antropología. Y la antropología forense, más puntualmente, lo que hace es que aplica herramientas y técnicas de la antropología física, que es de una de las ramas, o la antropología biológica, que es una de las ramas de subespecialidades, por así decirlo, de la antropología, que aplica estas técnicas de la antropología física dentro de contextos legales. Entonces, básicamente, en la antropología física, ¿qué aprenden? Por ejemplo, estimar estatura a partir de restos óseos, estimar sexo, estimar edad. Y lo que hacen es aplicar estos mismos conocimientos que lo pueden hacer normalmente como con cualquier esqueleto, por ejemplo. Esos conocimientos se aplican en contextos legales con fines identificativos. Es decir, dentro de la antropología forense lo que siempre vamos a buscar es identificar a las personas, saber quién era Ok, este individuo y obviamente parte por eh, saber cuál era su estatura, qué edad tenía al momento de fallecer, cuál era su sexo, masculino, femenino y cualquier tipo de características individualizantes que obviamente nos puedan ayudar a lograr una identificación. Patologías que puedan haber dejado huellas en los huesos, porque no todas obviamente dejan o afectan el esqueleto. em, Fracturas antemortem que hayan tenido a lo largo de su vida, de pequeños, de adultos, etcétera. Cualquier tipo de anomalía que haya tenido anatómica, bla, bla, bla. Hay miles de... Eso también va a depender del estado del cadáver, si realmente está en esqueleto, o sea, si está en restos óseos, o si es un cadáver en proceso de descomposición, si es un cadáver quemado, etcétera, etcétera. Entonces, en general, eso. ¿En qué nos diferenciamos nosotros, por ejemplo, que siempre nos confunden con los médicos o con los patólogos ujú, forenses en este caso? Claro, cuando alguien dice, soy antropóloga forense. Ah, claro, perfecto. Ustedes son los que hacen las autopsias y son los que averiguan como qué le pasó, qué había comido antes de morir, etcétera. Y yo no. Eso lo hace el patólogo forense, que es el que hace todo el procedimiento de autopsia. El antropólogo forense es netamente identificación. O sea, lo que se enfoca es en saber quién era esta persona y el patólogo, que no tiene nada que ver con la identificación, es el que realmente se encarga de saber qué le pasó, La causa de la muerte. claro, causa, mecanismo de muerte, todo. Entonces son igual distintas, trabajan en conjunto igual, se complementan, pero cada quien hace cosas diferentes y nosotros estamos totalmente a un lado de eso, que vamos solamente por la identificación. Me imagino que entonces viajar por todos los países que has ido para ti ha sido una maravilla, porque tú estudias al hombre, estudias la cultura y es impactante lo diferentes que podemos ser las personas por venir de diferentes países. ¿A qué países has ido, Iva? Ujú. No sé, nunca he, Pero o sea, cuenta. países, vamos a contar, no sé, vamos a empezar por orden de mapa, para no perderme. Latinoamérica, México, México, Chile, Argentina, Costa Rica, Colombia. mm, de ahí, de las Antillas Holandesas, Curazao y Aruba. Ya si nos vamos más arriba, Canadá, Estados Unidos, las Bahamas. Y ya después, si pasamos al otro lado, Europa, España, Italia, Francia, Países Bajos, Bélgica, Escocia, Inglaterra, mm, Grecia, Increíble. sí, Grecia, eh, creo que ahí ya no se me olvida nadie. Bueno, conozco los Emiratos Árabes. ¿Quién más de aquel lado? Los Emiratos Ah, Árabes, Egipto, Egipto. Egipto, los Emiratos Árabes. Y eso, creo que como serán esos, no sé. En realidad yo nunca he reflexionado, Ujú. nunca he contado cuántos, por ejemplo, cuántos países conozco, pero más o menos por ahí van los tiempos, no sé. Yo vine a entender de verdad de lo diferente que podemos ser. Yo viví en México un año, Mm, Chile sería mi tercer país. México es maravilloso. Me México imagino es que para vivir debe ser... mágico, es Y mágico. comer debe ser un sufrimiento, comer en México cada Comer día. es lo No, mejor México es del mágico. Tiene algo mundo. demasiado mágico. No Sí, sé. Yo viví en Siempre el quiero volver. DF, es una locura. sí, una En aquel locura. entonces
alrededor de 10 años. Era cuarta, quinta ciudad más habitada del planeta Tierra. Sí. Llegó a ser la primera en algún momento. México Sí, DF. mal no recuerdo, sí. No, impresionante. Ya ahora es como la tercera, creo, Bueno, cuarta. China ha crecido tanto que ya me da miedo hablar, ¿no? Sí, Pero, pero México es una locura culturalmente. sí La lo es. comida es No es brutal. una locura. La comida es brutal, es Pero brutal. su gente es La Su increíble. gente, su gente, acento, todo, es el que todo es acento, maravilloso. su acento neutro. Sí, Sí, la gente es demasiado chévere en México. sí, Siempre, siempre, siempre es un must, siempre hay que volver. sí. Y con respecto a eso que dice él, por ejemplo, que has visto esas diferencias culturales, cuando viajas a un país, ¿qué es lo que buscas ver? O sea, ¿qué es lo que te gusta ver? Yo creo que hay diferentes tipos de viajeros, Sí, ¿ok? Y siempre pienso que el viajero que más le saca como el jugo al país es el que sabe que va a ir a conocer una cultura diferente, que no va sí, con una idea en la cabeza de que esto tiene que ser así porque lo voy a comparar con esto, nada. O sea, no, vas abierto a ver cosas diferentes que a veces tú ni siquiera entiendes. sí, Que creo que se ha tergiversado un poquito con todas estas cuestiones de las redes sociales. La gente va solamente a un sitio a tomarse una a tomar la foto, no a foto. disfrutar del sitio, no a conocer. Entonces, por ejemplo, yo te tengo a ti cerca y también tengo a mi hermana que cerca, que también viaja muchísimo y ella es fotógrafa, entonces ella ve la vida, ve Nice. esos viajes desde otro punto de vista, el gusto de la fotografía, de los paisajes, todo. Entonces, tú, ¿cuál es el punto de vista con el que tú vas a esos países? Bueno, ahora que, claro, que hablamos, por ejemplo, de Betty, yo reflexionando, siento que los viajes a los que les he sacado más provecho en ese aspecto han sido los viajes que he hecho sola. ¿Por qué? Porque cuando uno viaja solo, en general terminas hablando con más gente, la gente del lugar se termina acercando, no sé, por ejemplo, lugares donde fui sola, terminé comiendo con gente que me veía comiendo sola y como, ¿me puedo sentar contigo a comer? Sí. Entonces se sentaban contigo a comer o te acompañaban o los meseros te sacan conversación porque te ven sola y no sé, le da lástima. No sé en realidad cuál es yo asumo que es como, ay, pobrecita, está Mm. sola, Forever vamos alone. a acompañarla, sí. Pero al final eso enriquece mucho más o sea, al menos de mi punto de vista, mis viajes, Tiene lógica. los que yo más he recordado, por ejemplo, o en el que más conocí gente, fue uno que hice a Grecia sola. Y, por ejemplo, hay un par de señores que eran unos viejitos, son unos viejitos, muy viejitos, y todavía me envían por correo sus cartas navideñas todos los ¿En años serio? por correo, contándome qué han hecho este año, qué hicieron, si les nacieron nietos nuevos, a dónde viajaron, porque les encanta viajar. Son americanos, son estadounidenses. Y todavía yo estoy ahí en el correo anotada y me escriben y cómo estás y cómo has estado. La última vez supimos que estabas en Chile cuando le respondo cuando me Ujú. envían esta Mm. carta anual. Y claro, estos señores los conocí igual en un restaurante, como que igual, no sé, me tenían al lado sentada y les llamó la atención y comenzamos a hablar y se encantaron conmigo y yo me encanté con ellos, hablamos muchísimo y luego me fueron a dejar al hotel en donde yo me estaba quedando. Guau. Entonces, eso, o sea, como que yo siento que realmente, y claro, estas personas no eran del lugar, igual terminé un día comiendo en ese mismo viaje con un chico que me pareció maravilloso su trabajo. Em, Él era, bueno, no recuerdo dónde era realmente, pero estábamos ahí en Atenas. A mí, mi maleta había decidido viajar sin mí Ok. y, y yo fui ese día, como que me tuve que ir a comprar un pantalón y dos, tres poleras esperando que llegara mi maleta en algún momento, porque me la habían prometido como para 2 días después. Y este chico se acercó y como, ¿estás sola? ¿Me puedo sentar contigo a comer? Y yo, ok. Se sentó y claro, comenzamos a conversar del viaje de Atenas, ta, 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 y total que me termina contando que él está en Atenas porque él era el encargado de armar todo el sonido de las tiendas Zara Ah, okey. alrededor del La mundo. Ajá. mejor música del mundo, Es Sara. Y increíble. yo, amigo, Hipnótica, además, te hace ne- comprar. Eso es yo te siempre te he dicho que es la música en mi vida, no es mi culpa. y Ah, el tipo sí. me dice, no, sí, yo viajo, instalo las de Bershka y las de Zara, claro, porque al final son del mismo Esas grupo playlists de son Intex, increíbles. claro, entonces me dice de Inditex y al final, no, sí, yo me encargo y voy, o sea, el tipo iba por todas las ciudades Armando el armando playlist. su tienda, su sonido, Increíble. y yo, tremendo trabajo. Yo Ujú. estaba así Sí. como, wow. Y claro, yo ahí estaba recién graduada, me acuerdo, hice ese viaje como celebrando la graduación y me fui sola. Y es maravilloso. Claro, estas personas no eran del lugar, pero al final el hecho de que te consigas con tanta gente, veas cómo es la dinámica del sitio. A mí realmente lo que me gusta, obviamente me gusta ir a sitios turísticos,
Sin embargo, siempre me he sentido más inclinada por ir a lugares que no son, Claro. porque ¿qué pasa? Los lugares turísticos, ok, son turísticos, todo el mundo quiere ir, pero al final esos sitios no son los mejores realmente o los que tienen o los que te pueden brindar una experiencia realmente que no te vas a olvidar nunca de eso. Entonces, yo siempre, antes de ir a un sitio, investigo mucho, busco mucho, leo mucho, em, y realmente no me guío por querer ir solamente a los sitios que realmente la gente va como por popularidad o Sí, los que son más famosos. Sino que si hay un sitio que a mí particularmente me llama la atención porque es más lindo o por X, Y o Z, voy a ese sitio y no me importa que no sea popular, pero y esos sitios son los que realmente uno disfruta porque la gente es más cercana, los pasos son más lentos, la gente del pueblo, hay más gente como en su Real del dinámica, pueblo. claro, como en su claro, dinámica real del día a día, que igual cuando la ciudad es muy turística, eso se altera muchísimo porque al final igual la gente del lugar funciona, eh, valga la redundancia, en función de este turismo. claro, Entonces, como que al final, igual el que te atiende en el restaurante está acostumbrado al turismo, está acostumbrado como a este trote, el que te vende el souvenir también está acostumbrado a ese claro. trote. Es muy distinto a ir a un pueblito donde lleguen 3 turistas en un día a que lleguen, no sé, pasen 700 a la tienda en un día. Entonces, yo particularmente me gusta eso, como ver la dinámica realmente. Prefiero comer en un restaurante de un señor del lugar que sea como Claro. algo más familiar y más casero a un restaurante que sea más popular en ese aspecto. Obviamente, si tuviese sacos de dinero, comería en los mejores restaurantes de la ciudad, que no es el caso, pero eso, o sea, como que uno igual ver realmente cuál es la dinámica de esa gente, cómo viven, cómo son esos estados de ánimo, que igual la gente es muy particular en cada país al que uno va, unos son más Ujú. amargados, unos son más gritones, unos son más tranquilos. eh, entonces, eso en general es lo que realmente a mí al menos me llama la atención, y me gusta como meterme en esa dinámica, como realmente vivir cómo viven ellos, si se mueven en autobús, cómo es el autobús, cómo funciona esto, cómo es la gente en el autobús, cuando te bajas en la playa o en el sitio en el que vas, cómo realmente es el lugar, o sea, no sé, eso realmente, pero me gusta mucho eso, como que no me voy por lo más llamativo, popular, no me pesa y no me cuesta irme por otra cosa que no sea tan popular. No, te entendemos. A Bueno, nosotros somos así, nos gusta, si no conocemos a nadie del país, Ujú. en el país le preguntamos a gente, de allá. exacto, Sí, como ¿dónde que, vas a Siempre comer ¿dónde tú? vas a una comer tú? Sí. fuente de información valiosa. Nos encanta más desde ir a así como el mejor restaurante, Obvio, si se puede, obviamente, a ir al mercado del pueblo, eso. porque me parece que ambas experiencias son maravillosas. Primero, conocer una gastronomía de altura de un país es algo increíble, Sí, totalmente diferente en todos los aspectos. Pero ir a un mercado es que vas a comer lo que come la gente el día a día. Entonces, a mí me parece, yo también duro mucho rato investigando sí, los sitios. También me encantan los sitios que son menos sí. turísticos. Me gusta conocer mucho la cultura, pero me parece, con todo y eso, con todo y que a nosotros nos encanta viajar, nosotros viajamos también, no puedo decir que viajamos igual que tú, pero en general nos gusta viajar mucho. eh, este, para mí es como que una tipo de gente totalmente diferente a la gente que le gusta viajar solo, me parece súper loco. Yo Sí, creo que es el terror de las personas sí, introvertidas, o sea, el terror, así la pesadilla, pero a la vez también creo Es que distinto. Te es muy obliga te bueno. obliga a ser diferente, o te obliga a a tener acercarte que más. socializar, Sí. te obliga. No lo haría, creo que entraría en pánico, además eso que, bueno, que Carlos y yo somos, él es mi acompañante perfecto de viaje, así que imagínate. Este, pero las personas que lo hacen me parece muy loco. Y tú lo haces, como te dije, te tengo a ti, te tengo a Betty, que también lo hacen y me parece admirable. Porque sentarte a hablar con una persona diferente, imagínate, a mí se me acerca alguien a hablarme y ya yo estoy, esta gente me quiere llevar, me va a matar, me va a meter en el congelador, me va a picar en pedacitos. O sea, es que sacarse la mentalidad Sí, latinoamericana de la cabeza cuando va a viajar y que crean que todo el mundo te va a no. matar es imposible. Bueno, y cuando fui a Egipto fui sola y mi papá estaba al borde Atacado. de que como no, claro, cuando eso recientemente, eso fue como 2014. Y en ese tiempo Egipto igual estaba en un tema como una tensión porque Claro, hace 2014. poco como que habían muerto unos turistas como por un ataque, o sea, al final, o sea, estaban en el sitio desafortunado, no era algo en contra de ellos,
pero como que el turismo había frenado muchísimo en Egipto y al final era una gente que dependía del turismo en un porcentaje muy alto. Y claro, cuando yo fui, mi papá estaba en crisis, que no, y yo, papá, pero claro, cuando yo viajé en ese viaje, que era por mi graduación, él tenía unas millas que por su trabajo, él tenía acumuladas esas millas y yo las podía utilizar. Entonces él me dijo, bueno, de regalo de graduación, utiliza las millas, tú ves a dónde vas. Y yo, ok. Y claro, Fiesta. mi plan siempre fue ir a Perú, porque hasta el sol de hoy no he ido a Perú, pero siempre he Tienes que ir, querido ir a Machu Picchu. tienes que ir. Y yo dije, bueno, cuando me gradúe, me voy a lanzar ese regalo de graduación. Pero cuando me pusieron estas millas, yo dije, ya va. Perú está mucho más cerca, como que puedo ir en cualquier momento, es un pasaje, un boleto mucho más económico, vete para otro lado, o sea, fue así como inventa. Y claro, ahí me fui a Grecia y me fui a Egipto. Y en Egipto mi papá estaba en crisis, le da mucho miedo, además mujer, sola, y estaba todo este tema como turístico que estaba tenso en ese tiempo en Egipto. Total que, claro, lo que él tenía un compañero de trabajo que era egipcio, entonces como que no, que iba a estar bien todo y tal, pero que lo que me recomendaba para yo no estar sola era que yo pagara tours, como que yo pagara tours y esos Okey, tours se que no hicieras tú encargaran sola. de llevarme a todos lados. Y yo igual tuve un tema con eso porque yo nunca pago tours. Yo odio A los mí me tours. gusta hacer todo A mí sola. también me parece horrible que te estén Yo apurando, me da hago, desesperación. yo hago todo sola, averiguo todo sola, veo cómo llego sola, o sea, hago todo sola. Entonces, pagar un tour para mí era como, era doloroso. Sí, claro. Y claro, pero al final como me dieron esa recomendación y dije, bueno, igual estás yendo sola, eres mujer. Entonces yo, bueno, ok, si eso es lo que me está recomendando alguien del lugar, lo voy a hacer. Y lo hice así. Entonces, claro, yo no me acuerdo cuántos días fui, creo que fueron como 4 días, creo, 5 por ahí. Y claro, contraté a un señor, al final este señor estuvo conmigo, era mi mejor amigo, fue a todos lados conmigo. Allá estudian algo que es, bueno, asumo que en español se llamaría egiptología, Egyptology, como que ellos tienen eso como una carrera. Es alguien que estudia toda la historia, toda la Ok, cuestión de Egipto, y esos son al final los que terminan como, también pueden trabajar como guías turísticos porque Claro. estudian todo. ok. Entonces te llevan a los sitios, te dan todos los antecedentes históricos, tienen toda esta información que realmente igual uno valora en un tour, que es algo que uno no tiene cuando uno anda Claro. caminando solo. Bueno, aunque ahora con todas estas aplicaciones que también te Claro, cuentan, ya también eso está como tomado, ¿no? Estas aplicaciones que te van contando, pueden hacer hasta un tour virtual y te van diciendo te todo. Sí, van dictando todo, claro, la sí. información relevante o más importante. Total que hice eso, me fui con el señor, igual mi papá, como es mi papá, habló este señor que trabajaba con él, habló con un primo de él que vivía ahí en el Cairo. Y el señor un día pasó por mí, fuimos a tomar, habían estos bares donde tomabas tés y fumabas arguile o Narguilé, Ujú. chicha. ajá. Y claro, fuimos eso, me Que tomé acá un se llama diferente, que se llama juca, juca. claro, juca, Ujú. arguile, narguile, Narguilé, chicha, ajá. hay muchos nombres. Entonces, claro, ellos tenían como eso tradicional, ibas, tomabas juguito, y me acuerdo que me tomé una limonada así como con menta y fumar este tema. Total que, claro, igual mi papá se aseguró con eso de que yo estaba viva, que estaba bien, el señor salió conmigo, como que igual me paseó un poco, pero todos los días estuve acompañada de este guía turístico que hice todo con él, absolutamente todo. Y bueno, igual yo ahí sentí, ese viaje fue distinto por esta dinámica de los tours, que nunca lo hago. em, y también fue distinto porque igual la gente estaba como muy deseosa de hablar, tenían mucho tiempo que no habían turistas, estaban llegando muy pocos turistas. El hostal en el que me quedé, me acuerdo que estaban así como muy contentos de que yo había llegado, tenían meses como de malas rachas, estaban sintiendo que ya como que iban a salir de ese tema. Había estado muy grave por lo de la muerte esto de los turistas. Entonces, igual ese viaje fue otro, o sea, fue otro tema. Y realmente para la gente que viaja sola, yo no comencé a viajar sola porque "Ay, me voy a viajar sola". No, sino que igual es un tema coordinar tiempos con gente, Sí. que todos tengan las vacaciones en el mismo momento, que todos tengan el dinero en el mismo momento, que todos quieran ir al mismo sitio, o sea, en general. Entonces, cuando uno espera y espera y espera, No vas. no vas. Entonces, eso yo lo aprendí hace mucho tiempo. Incluso dentro de Venezuela yo hacía los viajes sola. Y por eso, y gracias a eso, conocí sitios que si no estaría hoy arrepintiéndome que no conociera por andar esperando poder coordinar con otra gente para ir.
Entonces, en general, sí es un tema, a la gente le da mucho miedo, sobre todo a las mujeres, da un mayor temor viajar solas, em, pero es otro tema, o sea, es otra experiencia que realmente al menos una vez en la vida, de verdad alguien tiene que viajar solo a ese nivel, como irse a otro país solo o cualquier viaje, No incluso tienes permiso, no estás dentro, haciendo eso. lo voy a tomar No, en cuenta. ningún, ninguno. O incluso en Venezuela, yo en Venezuela hice varios viajes solas, a Roraima me fui sola, al Salto Ángel no me fui sola, casi me voy sola, pero en general eso, o sea, como que no esperaba por nadie y te vas solo y es distinto, la dinámica es Es diferente que te entiendo, es que viajar en grupo es complicado, también. porque es como que todo el mundo jala por un lado, a mí tampoco me gusta. Yo porque él y yo nos gusta mucho, primero Carlos es súper aventurero, entonces yo todas las cosas que invento, él sí, o sea, nunca dice que no. Ujú, Entonces yo organizo el viaje, sé lo que le va a gustar, sé lo que me va a gustar a mí, entonces nos gusta hacer cosas nuevas, entonces ninguno se retrasa, todo lo claro, contrario, el otro anima al otro. se potencian. Pero en grupo es complicado. Yo soy, Sí, además que yo soy alfa, pues a mí no me gusta que me estén diciendo qué es lo que tengo que hacer, entonces lo como que sé. me dificulta el grupo. No es que no me guste, yo creo que viajar en grupo de vez en cuando, no sé, con la familia, con amigos, hace poco estuvimos en Cartagena con amigos y también fue increíble, pero nuestros viajes son nuestros viajes. Si bien no son solos, de igual manera se siente un poco así, ¿no? Pues somos nosotros dos y es nosotros dos Es como que por el mundo. Sí. igual, por ejemplo, la personalidad de Carlos, igual que es más conversador y Sí, todo, yo estoy segura que no te privas del hecho de terminar hablando con gente del sitio, conversando, o sea, eso igual también va mucho con la Sí, personalidad de al la final persona. uno sí, siempre siempre tiene hablamos. Y conexiones. siempre tenemos Obvio, algún chisme igual, nosotros, entre nosotros. por eso. Entonces, igual depende mucho de la persona. Ya. Y claro, la gente que es más, quizás más retraída o más introvertida. Yo en general, por ejemplo, aquí en la calle, tú me sueltas y si yo tengo que preguntar una dirección, yo a veces prefiero no preguntar. Y se pone Claro, roja. entonces Entonces Ivana prefiero. con pena se pone Y es como, ¿y por roja. qué no preguntas? Pero ¿para qué voy a preguntar? Si yo puedo averiguar sola o veo qué hago. Pero de viaje no soy así. No sé Ujú. por qué. Pero como que en mi día a día yo no soy la más Extrovertida. extrovertida. Ujú. Pero igual me lanzo a viajar sola y no tengo rollo con eso. Pero igual depende mucho de eso. La gente más introvertida le da más miedo Claro. salir sola. Sí, creo que es algo que todo ser humano tiene que hacer, alguna vez Sí, irse solo. Qué lástima que Ah. nunca lo hiciste. se perdió eso. Te perdiste eso. No, pero mira, sin embargo, en México viví solo y cuando salí a conocer, siempre lo Claro. hice solo. Y sí me doy cuenta que hay una conexión, quiero decir, te conectas contigo mismo Sí, Claro. también. de una forma muy, muy importante. Entonces, por eso de verdad los recomiendo. Si no saben cómo comenzar, vayan al cine solos. Eso también es chéverísimo. Vayan solos al cine un día. Voy a almorzar, almorzar solo. ¿Cómo lo hago? Mientras veo una película. Eso es maravilloso. Qué Y maravilloso. después, se van de viaje por ahí. Iba, cuéntame algo. ¿Qué país te impactó? ¿Qué cosa viste por ahí que nunca olvidas? Eh, échame ese cuento. O sea, yo siento que, o sea, a ver, los países, yo en general tengo como esta teoría de que, de no repetir sitios, Ujú, pero creo que los dos sitios, porque ahora antes tenía uno solo y ahora creo que tengo dos. El único sitio que por mí no me pesaría ir todos los años es Grecia. Me encanta Grecia. A mí Mm. me encantaría ir a Grecia. Amo Grecia. Fue muy importante para la humanidad en un momento. Grecia es otro tema, la gente es otro rollo. Grecia como tal, o sea, naturalmente sus paisajes y todo, otro Ujú, tema. La comida me encanta. Entonces, en general, Grecia siempre fue ese como el único o sea, me decías los demás y digo, no, pero ¿para qué voy a gastar dinero en repetir el mismo sitio? ujú, Pero Grecia, te lo juro que lo repetiría 1000 veces y no me pesaría. Y tiene tantas islas y tantos sitios que puedes ir a sitios distintos todos los años sin ningún problema e inconveniente. Y ahora creo que el que agregaría igual es Italia. Creo que iría Ah, muchas veces a sí. Italia. Estuvimos hablando de varias cositas, Italia, Sí, Puglia, que no sí, sabías esa partecita no. por ahí, tienes que O sea, tenerla. había escuchado Puglia, pero no del sitio este de las casitas grises, Increíble. ese sí no lo Ese es había un must visto. que tenemos. Ni, También la si, Toscana, ni siquiera lo había visto en que nos foto. faltó. Ah, nosotros estuvimos el año pasado en Nápoles por un congreso que tenía yo de bariátrica. Y mira, es que creo que siempre nuestra como manera de viajar es súper chévere porque no vamos como ni con una expectativa de cómo tiene que Obvio. ser. Entonces, cuando venían, me han dicho varios compañeros, que Nápoles es feo, que es como, empezaron, de hecho, misma gente de acá como a compararlo con Valparaíso, que no sé qué. Y Mm, yo recuerdo que
como que fuimos sin una expectativa, íbamos como por la comida, era lo que nos tenía. Y sí, sí es Pizza no es Y frita. la pizza la pizza frita, Pizza frita, frita. la increíble. napolitana, obviamente, y tenía estos paisajes bien extraños, porque no era, no, como decirte, no es una belleza estilo, Santorini, no, Mm, era más una belleza bien popular, Era muy muy pintoresco. pintoresco, pero la gente era maravillosa. No sé si era porque era un poquito menos turístico que las claro. islas, que la de la Costa Amalfi. La gente era mucho más amable. De hecho, yo te puedo decir que ¿cómo es que se llama? En Sorrento, la gente era mucho más tosca, mucho más, debe ser fastidiada por tanto turista. Ya se acostumbran a que hay muchos turistas y la amabilidad no es igual. No. En cambio, en Nápoles parecían nuestra familia. O sea, de verdad, Sí, sí, a mí me Sí, impresionó mucho en nuestros viajes lo diferente y lo parecidos que podemos ser. Yo en Nápoles yo me sentí en Maracaibo, sí, un maracucho, literal. completamente, sí, total. completamente. Para la gente que ha viajado a otros países o que vive en otros países, uno se encuentra con esta situación de que los tonos con el que vas a pedir algo o con lo que demuestras agradecimiento o la forma de hacer un chiste son diferentes. En Nápoles, yo lo entendí todo. Yo Ok. entendí a la gente perfecto, Sí. todo. Desde mesoneros, gente que nos guiaba en el viaje, gente que conocías en la calle, cómo la gente hablaba entre ellos. Caminamos mucho. Se sentían bien cercanos, sí, era como bien. Y me encantó este asunto con Maradona. Yo no, Mm, yo no sé de fútbol, perdóneme. Yo o sea, que quizás voy a meter la pata. Pero para todas partes que vas, tienen como estampitas de, no, de claro. Maradona. Él fue muy No importante, Muy era llevó importante al práctico, para ese importante. equipo. equipo Sí. a ganar la Copa de Italia. Como digo, perdóneme, perdóneme, no sé mucho de fútbol. Pero me encantó eso. Y la Mm, comida, sí, pizza no, la frita. pizza frita. Wow, el tomate, meterle un mordisco a un tomate. Pero bueno, qué tan diferente puede ser, ¿no? Viva el tomate. Vive el tomate. Ah, Ivana, me habías hablado en Escocia. Tú estudiaste en Escocia, ¿verdad? Sí. Me decías que allá todo cierra a las 5 o 6 de la tarde. Sí, era un tema igual. Claro, no sé, porque en realidad no era como por temporadas que tú dijeras, bueno, no sé, en invierno cierran más temprano, pero no, o sea, siempre de 5 o 6 de la tarde. Normalmente en climas, yo creo que cuando era un poco primavera o verano que oscurecía más tarde, igual era 6 de la tarde, pero normalmente a las 5. A mí lo que más me impresionaba no era tanto que cerraran tan temprano, que igual fue un medio shock. A ver, ¿qué pasa? En Punto Fijo, todo abría todos los días, de lunes a domingo, antes de que cambiaran la ley del trabajo en Venezuela, que fue hace pocos años. Punto Fijo, por el tema de ser zona libre, etcétera, era un sitio donde todo estaba abierto siempre. Entonces era lunes a domingo, todo abierto, desde la mañana hasta muy tarde en la noche. Siempre los centros comerciales, por ejemplo, no sé, 10 11, 12. 11 de la noche. Ujú. O sea, tú podrían cerrar las tiendas a las 10 y luego la feria, por ejemplo, de comida, los patios de comida quedaban hasta las 11 de la noche. O sea, era igual un horario bastante extenso y yo igual estaba un poco acostumbrada como a esa Claro, dinámica. Y claro, cuando vas a otros sitios donde realmente cierran tan temprano o no abren los domingos o es un shock. O sea, eso como que no tienes, claro, tanta esta libertad de planificar hacer cosas el fin de semana o hacerlas más tarde. Y claro, en Escocia era ese tema, era así como que igual yo estudiaba, entonces iba a clase durante el día, la tarde, y cuando quería como ir a pasear o hacer algo luego de salir de clase, cerraba. ¿Cuánto tiempo estuviste en Escocia? ¿Cuánto tiempo viviste en Escocia? Un año, Un año. sí, que Ya, o era sea, lo que que viste igual todas duraba. las estaciones. Sí, sí, Y porque todas las era, estaciones eran igual. sí. Eh, sí, porque estuve desde septiembre hasta noviembre, ¿Lograste comprarte algo alguna vez? claro. Ah, ok. Pero tenía que ir el fin de semana, o sea, como que claro. tenía que dejar mi fin de semana para eso, irme tempranito en la mañana, era casi que, Shopping. era, sí, era una salida. Porque, claro, no era así como que podía salir de clases e ir a farandulear, no, no podía, porque cerraban temprano. Entonces, en general, la dinámica de la semana y del fin de semana eran distintas. Iba, cambiando un poquito el tema, porque ayer nos estabas contando algo que nos pareció sumamente interesante. Ivana, cuando se graduó, fue a hacer pasantías en Caracas, ¿cierto? En la Sí, morgue de Bellamonte. Para los que no conocen, la morgue de Bellamonte es una morgue muy famosa de Caracas porque hubo durante mucho tiempo la violencia en Venezuela era cifras muy elevadas. sí. Y ella nos contaba
su más o menos su experiencia en la morgue de Bellomonte y nos decía la cantidad de muertos que podían llegar mensual a la morgue de Bellomonte y nos hacía un poquito de comparación con países en guerra y nos quedamos locos. Cuenta un poquito sobre eso. Cuando era estudiante, hice 2 pasantías, hice una en Colombia y hice una en Caracas, en la morgue de Bellomonte. Porque claro, ¿qué pasa? La antropología forense en Venezuela hasta ese momento, que era como año 2013, solamente estaba concentrada, habían 11 antropólogos en ese momento, 11, 12 antropólogos, pero todos trabajaban en Caracas, o sea, todos estaban allí. Todos estaban concentrados allí, fuera de como del Distrito Capital, no habían antropólogos en otros lugares del país. En Maracay habían 3 antropólogas, 3 4 antropólogas, al menos unos añitos después, que claro, ahí yo no tenía conocimiento de cuántas habían, pero en ese momento era como el otro sitio donde había una mayor concentración de antropólogos. Fuera de eso, no había. O sea, por ejemplo, en Maracaibo no tenían, en Punto Fijo en Coro no había, Barquisimeto, Táchira, todos estos sitios estaban sin antropólogo. Entonces, todos los casos tenían que ir a Caracas. Entonces, obviamente, el sitio donde hacer las pasantías y donde hacer el entrenamiento era Caracas. Y ellos funcionaban, la medicatura legal como tal, funcionaba allí en la morgue de Bellomonte. Ahí estaba odontología forense, radiología, antropología forense, los distintos departamentos. Y claro, el shock más grande en ese momento en la morgue de Bellomonte era como la más concurrida, Mm, por así Mm, decirlo, del país. Y era muy famosa igual por eso, porque por la cantidad de fallecidos que entraban. Y claro, al mes, por ejemplo, a mí lo que más me llamó la atención en ese momento, cuando estuve allí, los meses que estuve allí, es que al mes podían entrar 430, 450 muertos, 480 muertos al mes. increíble. Cosa que en otros países es una cosa decías que lo comparaban con países impensada. en guerra. Sí, en ese momento yo me acuerdo que lo investigué y, comparando las cifras, ni siquiera en la guerra moría tanta gente, o sea, por muertes violentas, ni siquiera la cifra de una guerra era tan alta como la cantidad de fallecidos por muertes violentas que ingresaban a la morgue de Bellomonte. Entonces, igual era un tema duro en ese momento, igual eran años que obviamente si los recuerdan o los recordamos, eran de mucha violencia en Venezuela. Claro. Fue cuando que empezó la migración, empezó en ese Claro, momento por unos la añitos violencia. después, porque ya tenía varios años que la violencia, o sea, era muy peligroso, igual Caracas era un tema. Y bueno, ¿Eso te pegó, Ivana? ¿Enfrentarte tanto a la muerte? no, en realidad no. En general siempre la gente pregunta al respecto. Obviamente lo que me parecía curioso, o lo que me llamaba la atención era la cantidad de muertos, y que obviamente eran muertes violentas. Casi todos eran muertes por Arma de fuego. impacto de arma de fuego, entonces igual era una circunstancia bastante particular o distinta. Pero en general no. O sea, nunca tuve ese problema como con la muerte o con los muertos. Lo único que yo siempre le digo a la gente que es lo que es un poco más delicado son los niños. Eso siempre es lo que cuesta un poco más. Obviamente estamos hablando en temas donde nadie fallecido es familiar tuyo ni nada parecido, pero en general con los muertos, sí, el tema con los niños, y es algo que me pasa a mí, y creo que es lo que le pasa a la gran mayoría, Claro. que el tema con los niños es distinto. Realmente a mí me tocó ver niños 2 veces mientras estuve al menos en 2 años trabajando y agregándole estos de pasantía, ponle 2 años y medio, fueron 2 casos de niños y los recuerdo, así como los recuerdo mucho, y son los más difíciles. Claro. Fuera de eso, no, o sea, obviamente la cantidad de muertos sí era un poco Sí. abrumadora, Sí. pero Quería aprovechar este momento y decir que para nosotros es un honor. Por cierto, estamos estrenando casa, mm, estamos contentos. En el fondo se ve el jardín. Hay un pajarito ahí. Me encanta este capítulo. Me encanta estar disfrutando del jardín. Muchas gracias por venir. Gracias por venir a nuestra casa. gracias por invitarme y Eh, recibirme. Quería decir que estamos muy orgullosos de ti, Ivana. Parte de lo que queríamos hacer en este podcast es hablar con venezolanos exitosos. Cuéntanos, ¿dónde estás dando clase tú? Bueno, llegué a Chile porque la Universidad de Concepción, bueno, el profesor que se encargaba de estas asignaturas o de los ramos, como los llaman acá,
que estaban más vinculados con la criminalística, la medicina legal, la antropología forense. Él se fue a especializar y se fue a hacer su doctorado en Portugal, porque era portugués el profesor, es portugués. Y claro, ahí necesitaban como un reemplazo así como de emergencia. Y yo en ese momento estaba en Escocia buscando a dónde irme o qué hacer. Y claro, esa vez quedé, pasé, había aplicado, envié como el currículum acá a Chile, porque me enteré, o sea, en realidad fue una bola ahí súper rara de conexiones por cómo me enteré que acá estaban buscando un antropólogo físico forense y había aplicado a uno en Colombia. Y en Colombia pasé como a una fase de entrevista, hice la entrevista y claro, en la entrevista me preguntaron como por un tipo de cadáveres específicos, para ser más específicos, eran cadáveres que eran arrojados a corrientes de agua, que es una de las técnicas que tienen, o sea, que se ve más en Colombia para desaparecer personas o cadáveres. Y claro, yo no tenía experiencia con trabajando con, o sea, con un gran número de cantidad de personas en corrientes de agua, no. Entonces yo siento que igual ahí fue donde me caí en la entrevista y claro, acá todo siguió bien y al final llegué acá a la Universidad de Concepción y doy clases en la carrera de antropología, en pregrado, en la Universidad de Concepción, en la Facultad de Ciencias Sociales. La universidad más importante de Concepción. Sí, Sí. es la tercera, siempre está ahí entre 3 2 de más importante del país. Yo no sabía que la antropología estaba relacionado con lo humanitario. Mm, De verdad no tenía ni la menor idea. Ni siquiera sabía que los orígenes de la antropología, dependiendo del lugar, ujú. son diferentes. Cuéntame un poco la diferencia entre la antropología de América o a la de otros continentes u otros países. Sí, o sea, en general, los orígenes o de qué necesidades surgieron en distintas zonas responden a necesidades distintas. Entonces, por ejemplo, la de Latinoamérica es muy particular y se distingue mucho del resto porque, por ejemplo, Estados Unidos o Europa, Inglaterra, que son como los casos más puntuales, surgieron de la necesidad del crimen común. Es decir, alguien asesinó a la esposa, asesinó, no sé, a alguien, y esta persona había que identificarla. Entonces, al final, esta necesidad fue más de crimen o delincuencia común, buscar identificar personas. Mientras que en Latinoamérica la cuestión era un poco más compleja. Tristemente, lo que surgió o de lo que nació esta necesidad de tener o de formar gente en antropología forense y de buscar la antropología forense como respuesta a identificar personas, fue básicamente regímenes o regímenes autoritarios, temas de dictaduras, desapariciones forzadas. Y en general esa fue la triste historia que hizo que en Latinoamérica surgiera o la necesidad de capacitar gente en antropología forense. Obviamente están casi todos los países metidos en ese saco, está Chile, está Argentina, Guatemala, están muchos, o sea, casi todos los países están involucrados. El único que obviamente se distingue un poco es Colombia, que es más un tema que responde a conflicto armado. Ujú. Igual la cantidad de desaparecidos es grande y responden como a la misma necesidad por desaparición forzada, pero casi todos vienen de temas de dictadura o gobiernos autoritarios que ocurrieron en distintas etapas, obviamente, del tiempo y al final esto fue lo que hizo que en Argentina el equipo argentino de antropología forense es como el más famoso de Latinoamérica, porque fue el primero. Entonces, claro, vino este personaje de la antropología forense que es Clyde Snow, que era norteamericano, era estadounidense. Él vino, entrenó a sus pupilos ahí en antropología forense en Argentina y a partir de ahí se comenzó, obviamente, a expandir a los otros países que lamentablemente todos iban cayendo en este tema de desapariciones por dictaduras o gobiernos autoritarios y al final era esta misma dinámica de terminar en una cifra de desaparecidos bastante alta que buscaba esta necesidad de buscar identificar a estas personas para devolvérselo a sus familiares. Entonces, claro, ahí está el componente igual más humanitario que tiene la antropología forense, que igual eso fue bastante el motivo que me hizo decidir entre la medicina o cambiar la medicina por la antropología forense. Igual yo siempre se lo digo a los estudiantes que a mí me parece muy valioso este componente social, cultural, esta formación que tiene un antropólogo,
que es muy distinta. Por ejemplo, en la universidad en la que yo estoy hay un plan común, son 3 años en donde ellos todos se forman, tienen la misma formación. Y luego en el último año ellos deciden si se van a una línea social o si se van a una antropología física o biológica. Obviamente el que se vaya a esta parte física o biológica puede ir más adelante a esta parte forense, cuando se especialice más adelante, pero lo valioso es que tienen esta formación común, que al final ellos igual estudian todo desde una parte mucho más social, cultural, lingüística, o sea, en general tienen toda esta formación que obviamente luego cuando si se llegan a especializar en antropología forense o trabajan en estos contextos, para mí es algo valioso y es algo que no tienen en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque hay universidades, por ejemplo, no sé, en Europa, en donde se van por lo biológico, no pasan por esta parte más humanista, más social, y ahí yo siento que, no sé, que podrían ser como, por ejemplo, un ontólogo forense o un genetista forense, que en general no tiene esta formación más humana, sino que viene de una formación Más más, científica. sí. Entonces, eso es lo que a mí más me gusta de la antropología y es lo que yo más valoro y es lo que siempre le digo a los estudiantes, como valoren que ustedes tienen esta formación y es algo que si llegan a este contexto forense es algo súper valioso porque ustedes obviamente van a tener una perspectiva distinta, mucho más humana, mucho más cercana, o al menos ese debería ser el deber ser. Sí. Em, pero sí, es súper vocacional y humanista el tema, al menos con la antropología forense, porque trabajas en pro de este servicio o pensando en querer ayudar a estas familias que tienen tantos años o tanto tiempo, que puede ser igual un tiempo corto, puede ser algo de un día, 3 días, una semana, como puede ser algo de años, que pueden ser personas que tengan 40 años, 50 años, que han pasado de generación en generación esta búsqueda de buscar, de encontrar a su familiar, de identificarlo, de tener un cierre, de tener una reparación, de poder enterrar a su familiar o de saber qué pasó o de encontrar a los culpables de qué fue lo que pasó, que igual es un tema, o sea, estar con un duelo ahí abierto Sí. por muchos años es complejísimo y, y bueno, y por eso es que en general en este tema de los desaparecidos, la mayoría de las víctimas siempre son hombres, en las cifras, Ujú. siempre son altísimas, hombres 80-90% siempre son de sexo masculino, mientras que las mujeres o lo femenino siempre es el que encabeza esta búsqueda y esta lucha por los desaparecidos. ¿Por qué? Porque obviamente las madres son las que nunca descansan y mueren incluso Buscando a buscando sus hijos. siempre a sus hijos O las esposas. o las esposas, las hermanas, en general casi siempre es, o sea, es ese tema, siempre la víctima siempre tiende a ser más de género masculino, mientras que la lucha siempre va encabezada siempre por las mujeres. Entonces, Mm. no, es un tema durísimo, pero más que todo eso, porque siempre son las madres las que llevan la cuestión hasta el último día de su vida. Tuviste que tú habías tenido que aprender, de hecho, a hablar con familiares. Sí, Debe ser súper rudo, no sé, encontrarte un familiar que tiene, no sé, 20 años buscando sí, que obvio, ya ahí ya hay como especie de si bien un luto abierto, como especie un poco de resignación, pero siempre hay una esperanza sí, de que algo pase. Entonces, cuando te toca hablar con esa persona y decirle, bueno, no, ¿sabes qué? Ya definitivamente lo encontramos, debe ser una mezcla sí. complicada de emociones entre por fin voy a darle paz y cierra a esto, y por otro lado, la certeza de que ya definitivamente esa persona murió y que esa esperanza se terminó, ¿no? Sí. Bueno, sí, en general, nosotros, claro, no en cualquier lugar los antropólogos tienen que lidiar o hablar con los familiares, pero particularmente en Venezuela, nosotros somos los que hablamos con ellos para obtener toda la información, por ejemplo, toda la información ante-mortem de la persona que esté desaparecida o fallecida. Obviamente que nos den todas las características de la persona, fotografías, cualquier tipo de información con respecto a características individualizantes, patologías, fracturas, lunares, etcétera, cualquier información que sea valiosa para que pueda servir para identificar a la persona y además de eso, luego sí, obviamente hay que darle como una respuesta con respecto al resultado del trabajo que hayamos hecho, si en caso de que sí sea su familiar o no sea su familiar, igual a nosotros nos toca dar esa noticia, por así decirlo. Igual sí es un poco duro, obviamente te enfrentas como a esto que hay personas que no reaccionan, como que no tienen ningún tipo de emoción o de reacción en el momento, lo toman muy tranquilos, por así decirlo, como aceptan o de aceptación, Resignación. sí.
Está obviamente esta otra cara, que es como la que uno normalmente espera, que es obviamente estallar con respecto a emociones, llorar, todo lo que uno realmente esperaría. Y está esta otra opción o este otro escenario que igual me lo habían advertido, que igual podía pasar, y es que la persona realmente se niegue a aceptar este resultado. O Ah, sea, ok. como se niega a aceptar que es su familiar, que realmente es así, ponen en duda como lo que hayamos hecho, o preguntar, o como que igual cuestionan un Claro, poco, la negación. claro, qué fue lo que se hizo, o si se puede realizar otro examen, Claro. o cualquier otra cosa. Entonces, claro, en Venezuela esto funcionaba de la siguiente forma, pasaba primero como por una identificación no rutinaria, como tenía que pasar por odontología forense, antropología forense. Estos recursos se agotan, es decir, en caso de que no se pueda identificar por ninguno de estos dos recursos, ahí pasaríamos al siguiente escalón de recursos, que sería el ADN, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Si estos familiares se negaban o no aceptaban que desde odontología o antropología se les dijera que realmente sí era su familiar, la opción que venía después era simplemente escalar este tema del ADN. Entonces, claro, nosotros igual estamos ahí para respetar y acompañar al familiar, entonces, claro, o sea, como que aceptamos, bueno, está bien, no hay ningún problema. Ahora el siguiente paso, en este caso de que usted no acepte que realmente o sea este su familiar, tendría que pasar entonces por un proceso de ADN y le explicábamos que igual era un tema un poco más tardío porque hay mucha tardanza con el tema del ADN, es más costoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad, de las 2 3 veces que nos pasó eso, que los familiares entraran en negación, realmente nunca nada procedió realmente al ADN. Los familiares solían como luego calmarse, venían luego a conversar nuevamente y como que ya ahí, aceptaban de algún modo que si era su familiar o lo que nosotros la información que nosotros le estábamos dando. Entonces, en ese aspecto, realmente lidiar con familiares, yo siento que esta otra, que era lo que les conversaba hace un rato, que realmente la antropología tiene como una mayor formación con respecto a esto, más que todo por tener todo este entendimiento igual o esta formación más humana que también nos ayuda en distintos contextos culturales, religiosos, que igual es un tema delicado el tema de la religión, dependiendo de con qué tipo de familiares estás trabajando, qué religiones tienen con respecto al manejo de los cadáveres o cómo se les va a entregar el cadáver, o si hay que hacer algo que los familiares particularmente quieran hacer con el cadáver, porque claro, los rituales funerarios que cada familia decida llevar a cabo ya es totalmente personal o de cada quien, pero el antropólogo tiene como esta visión mucho más amplia con respecto a entender estas diferencias culturales, sociales, religiosas, que obviamente, que era como lo que yo te comentaba, que obviamente un médico quizás no tenga esta apertura más con respecto a comprender religiones, otras culturas, que obviamente sí, no estoy diciendo que todos, pero claro, puede ser un tema más como de entrenamiento, de capacitación, y el antropólogo tiene como ese plus que en su formación tiene todo este mar de cosas que aprende y que estudia y que en estos contextos igual se aplican y al final somos humanos y todo eso está metido en el mismo saco. Y que no tiene ni idea que tienes que hacer tanto. No, y aunque no lo creas, a los médicos nadie les enseña eso. O sea, nadie les enseña eso. Si tú tienes alguna idea de eso, es algo personal tuyo, pero no, Obvio. no es una cosa que te enseñan en la universidad, que deberían, porque igual el tratado de nosotros con familiares, sobre todo en urgencias, es alto. Y tú aprendes, al final no aprendes porque te enseñan en una parte de la carrera, sino como de ver a tus superiores haciéndolo, cuando Obvio, estás haciendo tus prácticas, y puedes estar aprendiendo bien como cosas buenas, como cosas malas, ¿no? obvio. Yo supongo que igual de todos modos, de ahí saca uno un poquito cuál es su personalidad, ¿no? Como Sí, médico. Entonces, si eres un médico empático, que te pones del lado de los familiares, hay médicos que se ponen a llorar con los familiares, yo lo he hecho, sí, como médicos que te dicen la noticia y bueno, ya luego se van para su casa y se sacan todo esto que tampoco es criticable, porque al no, final también se hace porque, como hablábamos la vez pasada, la carga emocional es muy sí, heavy y si tú estás en una urgencia donde a veces estamos hablando de las urgencias, por ejemplo, en Venezuela, que habían cualquier cantidad de muertos, entonces, como dices tú, por muertes violencia. violentas. Nosotros, sobre todo, yo me gradué en un hospital que recibía Sí, recuerdo eso. de una de las cárceles más famosas o más importantes de la ciudad. Entonces, veías mucha cantidad de este tipo de muertes y al final, si tú te ibas con cada familiar, como con cada carga, era medio complicado, ¿no? Pero bueno, creo que hay de todo y me parece impresionante que a ustedes los enseñen a hacer eso. O sea, los enseñen
O sea, claro, al menos en el tema forense es más como en estas capacitaciones, igual aprendes de lo que te enseñan los Claro. colegas, igual aprendes viendo ejemplos cuando a ellos les toca conversar con ellos, viendo más o menos cómo se manejan, pero obviamente está este aspecto de como que es lo que yo cuando hablo de esto en las clases con los estudiantes es más como, bueno, obviamente tenemos que ser empáticos, esto es un proceso por el que ellos están pasando que es muy doloroso, que igual es un shock, por más que era lo que conversábamos hace un rato, por más que tengas 40 años buscando a alguien, que tú le digas después, mira, ya va, este sí es, y este es tu familiar, es distinto, o sea, igual esta persona puede explotar, puede estar en shock, puede no manejar las cosas muy bien, a pesar de que quizás tenga 40 años pensando que es una posibilidad de que esta persona esté efectivamente fallecida. Eso no cambia en nada la reacción que la persona vaya a tener cuando le Mm. digan sí es. Claro. Entonces, claro, siempre está este tema de tener tacto, de comprender, ponerse igual en el lugar del otro. Y es igual, bueno, y yo asumo que igual a ti te pasa esto de que igual marca un poco y uno a veces recuerda ciertos casos cuando le dijo a un familiar o le dio una noticia, y son cosas que uno no, es difícil, no cualquiera creo que sabría sobrellevar eso, Ujú. de tener que estar dando malas noticias, porque en general, claro, yo nunca doy buenas noticias, tú al menos tienes Sí, esa claro, parte de que claro. das buenas noticias y toca pocas veces dar malas noticias. Yo al menos por mi lado, a pesar de que sean malas noticias, obviamente lo hago con la finalidad de que sea algo positivo, Un cierre. claro, tengan este cierre, esta reparación, es distinto, pero claro, mi respuesta siempre va a ser de algún modo con una carga negativa en el momento para el familiar. Entonces, igual en ese aspecto es bastante complejo. La gente a veces piensa que es muy fácil, por más que seas médico y operes 500 personas al mes, creen que es muy fácil igual tener que hablar efectivamente con el familiar y darle malas noticias o buenas noticias, o también creen que al médico, por ejemplo, en este caso, es algo simple para él o es algo ya rutinario que no le pesa o no, o sea, o le da igual. No, Amalia me ha dicho que ella recuerda casos noticias que te ha tocado dar. Sí, sí, sí. Sí, lo recuerdo totalmente. O sea, hay casos que te quedan grabados. Y yo creo que hay muchos colegas que se les quedan que le quedan muchos casos de familiares, este, de esos momentos Sí, que se vivieron, te quedan igual como grabados la en la mente. mente, ¿no? Ivana, eso fue lo que tú estudiaste en Dubái, ¿verdad? En Dubái ahora era un curso que estaba dando la Cruz Roja, que ellos obviamente su acción forense es humanitaria, es Ujú. como la diferencia con respecto a las distintas, o sea, las aplicaciones o otros contextos forenses. Y claro, una de las paticas del curso era obviamente hablar con los familiares. Entonces igual era como este entrenamiento de adecuarte a, porque igual tienes como unos formatos de entrevistas donde te guían como qué cosas tienes que preguntar, como para que no se te olvide y se te pasen por alto todo lo que tienes que preguntarle al familiar, cómo hablar con los familiares, igual estar atento a que pueden pasar estas cosas de que el familiar está en shock, de que pueda estar pasando por obviamente por un duelo abierto que lo ha tenido de esa forma por mucho tiempo y toda esta carga emocional que puede tener igual la entrevista. Pero claro, el curso en general era eso, acción humanitaria forense, y era como un entrenamiento, una capacitación como alrededor de cómo funciona Mm. toda la acción forense en estos contextos humanitarios. Entonces, claro, además de hablar con familiares, cómo hacer el registro, cómo hacer el manejo de cadáveres, todo este tema, habían cosas particulares que, por ejemplo, cosas que yo realmente no he tenido que lidiar con eso, que fue como con lo que más rescato del curso, era, no sé, ejemplo, cómo lidiar con la prensa Mm, o cómo utilizar a la prensa de algún modo a tu favor, a que te ayuden igual a obtener información que tú no tienes, o sea, que al final Mm. no sean como enemigos, sino que más bien trabajen igual en conjunto, que la prensa obviamente va a obtener cosas de ti, que es la información que ellos quieren, pero que tú también puedes ayudar a lo que estás haciendo y al trabajo que tú estás haciendo, te puedes ayudar un poco con ellos también. Entonces, eso era como más lo que, al menos lo que yo rescaté más del curso, porque son aspectos con los que yo realmente no he tenido que lidiar, o al menos cuando trabajé como antropóloga forense, no era algo que yo tuviera que hablar con la prensa o dar información, no, siempre estaban como los periodistas afuera en la morgue o ese tipo de cosas dando ese tipo
lidiando con ese tipo de temas. Em, pero en general era toda la acción forense, que es lo que realmente igual hacíamos en Venezuela, pero en este contexto más humanitario, más de donde igual las desapariciones son de más larga data, Te iba a son en decir que el rollo es contextos, las desapariciones, claro, sí, que es heavy. Yo creo que los dos han ido, ¿verdad? Los dos hemos ido a este museo de acá el de la del memoria. de la memoria. Y wow, impresionante ver las historias, los relatos de la gente desaparecida, de los familiares, es súper rudo, o sea, Sí, la súper. desaparición forzada es un tema durísimo y que bueno, que tiene relación directa con lo que les contaba de cómo se originó la antropología forense en Latinoamérica. Lamentablemente todo responde o va directamente vinculado con la desaparición forzada. Y bueno, Chile fue igual uno de los países que por 17 años tuvo una cifra igual bastante elevada de desapariciones forzadas. Y bueno, que igual sigue, en general eso afecta no solamente a los familiares directos, sino que la desaparición forzada es algo que afecta a La las sociedad. comunidades y afecta en general a la sociedad. O sea, no es algo, no es un daño que se le hace o que sufre directamente solamente una persona o el familiar directo, sino que es algo que se expande a la comunidad, se expande a la sociedad en general. Entonces es algo que es bastante complejo y en general el antropólogo forense se supone que igual está o trabaja en estos contextos para poder dar respuesta a esa búsqueda que, que se hace y que no termina hasta que realmente quieran que aparezcan y se identifiquen todos los desaparecidos. Me llamó la atención que comentabas que de Latinoamérica el único país que no era por dictaduras era Colombia, pero que de igual manera, porque era esta cuestión de Conflicto armado. conflicto armado, se Ah, manejaba igual. de igual manera como Sí, claro, desaparición forzada. igual tienen casos de desaparición forzadas, pero claro, lo de ellos viene de conflictos. Bueno, en general ellos Interno. tienen estadísticas em, como que donde desglosan realmente como quiénes fueron los culpables de las desapariciones. Pero en general su tema, claro, siempre ha sido el conflicto armado a lo largo de los años, que ya tienen muchos años igual en el tema, pero igual, del mismo conflicto armado lo que se originan son estas desapariciones forzadas. Entonces, estas personas igual las desaparecen, al igual como actúa el gobierno, de la misma forma. Al final, la desaparición forzada es un método o una forma de amedrentar, de crear miedo, de infundir miedo. Por eso las desapariciones nunca son como que tú ibas caminando solo por la calle y desapareciste. No, las desapariciones forzadas siempre son a la luz del día, te Ya. llevan del trabajo, te llevan de, o sea, siempre es para infundir miedo, para que tú Infundir. entiendas infundir miedo para que tú entiendas que si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, ya sea a nivel político o en lo que sea que te estás metiendo, corres el Tendrá peligro, consecuencias. claro. Entonces, siempre es a la luz del día, siempre es frente a más personas, siempre es con Wow. testigos, siempre es ese tema. Entonces, claro, cuando tú buscas contextos de cómo desaparecieron, no, se los llevaron del lugar de trabajo, se los llevaron de su casa, llegaban a sus casas y los sacaban. Entonces, nunca es así como que, no, desapareció, no se sabe, no. O sea, entonces, claro, de ahí igual, de todas estas fuentes y estos testigos, de ahí se va armando toda la investigación, saben cuándo se lo llevaron, quién se lo llevó. O sea, es un tema súper, 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 súper complejo. Nada de lo que hemos hablado es lo que yo pensé que íbamos a hablar. En mi cabeza era todo muy, muy Y diferente. bueno, ahora en Chile igual, porque es un tema, igual hay muchos desaparecidos acá que no se han Todavía. Ajá. identificado. Y la idea, como les dije, siempre es agotar los recursos hasta que finalmente todos se encuentren y se identifiquen. Y bueno, ahora lo más reciente fue que el año pasado, en agosto, el 30 de agosto, si mal no recuerdo, es el Día Internacional del Desaparecido, de la Desaparición Forzada. Ujú. Em, y claro, acá ese día firmaron ahora un nuevo Plan Nacional de Búsqueda donde se supone que se va a activar toda esta red a nivel nacional para empezar a levantar información igual con los vecinos, con los testigos, con los familiares, con los grupos, que igual ellos tienen grupos de apoyo. Acá hay grupos, así como decir grupos, no sé, de alcohólicos Como anónimos, los americanos, ¿cómo se llama? los Los veteranos. Veterano. veteranos. Bueno, exacto. Acá igual hay grupos de familiares de desaparecidos que entre ellos se dan apoyo, ellos se Ujú. hacen sus conmemoraciones, sus rituales, sus cosas, sus reuniones como grupos de apoyo. Y claro, igual todos estos grupos y todas estas asociaciones y toda esta gente igual tiene mucha información que es importante que ellos levanten a nivel nacional y vayan tejiendo toda esta información y que no sean informaciones aisladas.
Ujú. Entonces, todo este plan nacional de búsqueda, que es nuevo, que debería ahora comenzar y ponerse en marcha, se supone que busca dar respuesta a todo esto, conseguir estas personas que siguen desaparecidas, poder identificarlas y poder ya dar respuesta definitiva a todo esto y que esto se acabe, por así Claro. decirlo. Wow. Mm. Ahorita ha mejorado mucho la tecnología al respecto, ¿no? Estábamos conversando de que yo quiero hacer esta prueba de ADN La prueba de ADN. Ujú. Claro, para la de ancestría. eso, eso. Tenemos que hacerlo. Tengo Ujú. mucha curiosidad. Yo también me Ya la sé, quiero hacer. ya sé cuál es. Ah, ¿cuál nos vamos a hacer? Mm, el, La está diciendo la chica esta de preguntas incómodas. sí, Llega a ¿viste tu casa una? el kit y Sí. todo, sí. Ah, Claro, sí, yo estuve también revisando, lo supe fue por este documental de Netflix, Ujú. claro. muy loco, Sí, el del señor del centro de fertilidad, señor Centro Fertilidad, que era padre de toda una comunidad. que tenía creo que más de 100 hijos. Sí, una cosa Sí, absurda. claro, él era el encargado del departamento de fertilidad y él, bueno, decidió Ser el donante ser de el donante todos. estrella. Ujú. Universal. Sí, o sea, el tipo tiene casi tantos hijos como Gengis Khan. No se pasó. Tiene un montón. Y ahí me di cuenta que sí tiene estas pruebas. Sí, Y me gusta mucho porque además te habla sobre no solamente de dónde vienes, es una red de información grande. sí. Y además te habla de enfermedades que puedes tener, de que seas propenso. Entonces me parece súper interesante que ¿No? todos nos... Y estaba viendo lo que decía esta chica y decía, no, que hasta salía que era tanto por ciento Claro, neandertal. francés, claro. Ah, No, sí, habíamos visto que eso igual. desde ese punto, neandertal, o sea, de culturas que ya se extinguieron, de seres humanos que ya se extinguieron desde hace Especies. mucho tiempo y aún así hay todavía genes en nosotros. Sí, me encanta ese tema. El tema de las momias me encanta. Yo pensé que íbamos a estar hablando todo el tiempo de momias. No, esos son los arqueólogos. Cuac, cuac. No, Tucuns. el otro día estábamos hablando sobre momias. Recuérdame, me fascinó el tema. ¿Cómo se llamaba esta momia que me contaste? Bueno, lo Creo que que... pasa es que estábamos hablando porque hace días se descubrió un caso, mi tía me manda un mensaje, yo estaba con Carlos, y me dio un mensaje y me dice, mira, ¿qué piensas de esta noticia? Y en la noticia sale que el muerto estaba corificado, estaba en corificación. Entonces, claro, yo le digo a Carlos, no, mira, lo que pasa, entonces le empecé a explicar, tuve que ir para atrás. Le digo, lo que pasa es que cuando hay etapas en la descomposición, o sea, hay fenómenos cadavéricos conservadores y destructores. Eso fue lo que le estaba explicando a Carlos. Le digo, bueno, ¿qué pasa? Cuando son destructores, llegan las moscas, llega todo este rollo, plum, descomposición, pum, 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 todo evoluciona, terminamos en restos óseos. Ok. Ahora, cuando hay conservadores, está esta corificación, que al final la corificación igual es como deshidratación, y lo que pasa es que se llama corificación porque la piel termina como acartonada, como en forma de cuero, Okay, curtido. okay. Eh, ¿Y qué pasa? Cuando queda con ese aspecto, igual eso se conserva, o sea, el cadáver no se descompone, Ujú, sino que alcanza esa etapa y algunos autores incluso lo llaman como una etapa previa a la momificación natural. Pero ¿qué pasa con la momificación? Igual es conservador. Cuando tú consigues una momia, la momia no se descompone, tú puedes incluso conseguir los órganos ahí deshidratados, puedes conseguir todo, la piel se ujú. ve tal cual. Entonces yo le estaba contando a Carlos que le conté todo esto y le digo, por ejemplo, yo siempre le doy este ejemplo a los estudiantes de clase. Y Carlos, ¿cuál? Y yo, bueno, mira, lo que pasa es que hay una momia que consiguieron hace muchos años congelada en unos Alpes por allá. Y bueno, lo encontraron y resulta que cuando se pusieron a estudiar a la momia era de años antes de Cristo, o sea, era una cosa así absurdamente Increíble. antigua. Otzi, se llama Otzi. Em, y claro, ¿qué pasa? Porque pongo este ejemplo como fenómeno cadavérico conservador, porque él se momificó, o sea, al final la momificación igual es deshidratación totalmente, pero se conserva. Entonces, lo que yo pongo de ejemplo en la clase es que él se conservó también, su piel estaba bien conservada, todo tenía su formita de momia, o sea, de individuo humano, De ser humano. pero encontraron incluso tatuajes en Guau. Otzi. Otzi tenía más de 60, 50 tatuajes, tenía muchísimos tatuajes, que claro, en diferentes zonas del cuerpo, que luego cuando estudiaron a Otzi lo pasaron por, obviamente, escáner, tomografía, le han hecho de todo, le han hecho ADN, han sacado muchísima información incluso de su dieta, de dónde era, dónde vivió, por dónde se desplazó, a qué edad se murió, qué estatura tenía, todo eso lo han estudiado porque estaba en perfecto estado de conservación, o sea, como momia.
Pero claro, estos tatuajes lograron ubicar todos los tatuajes porque toda la información, al menos de la piel, que es como lo que tú pensarías que se va a perder más rápidamente, se conserva. Y encontraron todos los tatuajes, la forma que tenían los tatuajes, dónde estaban los tatuajes. Y luego, claro, se dieron cuenta que los tatuajes estaban como en zonas muy puntuales, no sé, la rodilla, la zona lumbar, o sea, coincidía con que igual luego con los análisis que le habían hecho, sufría de artritis. Entonces, claro, como que sospechaban, luego asumían como las hipótesis, era que estos tatuajes tenían más como un fin mágico curativo, como que eran Mm, zonas donde realmente él sufría de dolor por la artritis y todo este tema. Pero igual, o sea, tú sabes que tengas información de más de 60 claro. tatuajes de Wow. algo que tan antiguo, pero es eso, por la momificación natural que igual se conservó Yo buscando dónde hacerme también. piercing todavía. No, esos tatuajes eran la homeopatía de la época. Claro, sí, sí, se supone que tenían fines mágicos curativos y por eso estaban en esas zonas estratégicas donde obviamente era como buscarle una solución quizás al dolor que él padecía o que Sí. tenía en esa zona. Iva, yo sé que, porque es una cosa que compartimos mucho entre nosotros, que te encanta leer, y bueno, nos gusta siempre hacer esta pregunta en el podcast, ¿qué estás leyendo en este momento? Y no importa lo que sea, así sea Condorito, no importa. Ok, en este momento estoy empezando los 5 lenguajes del amor. Los 5 lenguajes del amor. ¿De qué trata? ¿De qué trata? Habla un poquito ahí. O sea, se supone que yo al menos era ignorante en este tema hasta el sol de hoy. Ujú. Se supone que hay 5 lenguajes básicos del amor. Entonces, no sé, está el acto de servicio, está el afecto físico, o sea, hay distintos lenguajes, pero en general, o sea, llevo pocas páginas, que pero igual está como, ¿saben? Cuando esos libros lo empiezas a leer y de una vez te empieza a explotar el Claro, cerebro con cada cosa, así va. Y claro, lo que te explica es que además de que conozcas cuáles son estos 5 lenguajes, es que tú puedes tener una manera, que todos tenemos una manera particular de esos 5 lenguajes, cómo expresar amor a las personas que nosotros queremos. Unos lo hacen por el acto de servicio, otro es el contacto físico, otros son los regalos, o sea, en general cada quien tiene su forma de expresar amor al otro, pero el tema aquí está en que no siempre la otra persona a la que nosotros le demostramos amor de esa Tiene el manera mismo vocabulario. tiene el mismo vocabulario del amor. Entonces, por ejemplo, claro, a Carlos, él percibe el amor es con los regalos, por con la ejemplo. comida. Eso. Todo Entonces, el mundo lo conoce. O sea, actualmente. comiendo. Entonces, claro, yo quizás, yo es con otro que quizás no es el acto de servicio de hacerle comida a Carlos, sino con los regalos, por ejemplo. Entonces resulta que a Carlos realmente los regalos a él no le demuestran que lo quieren o que le dan amor. Entonces, es todo este tema de igual comprender al otro, ver y detectar cómo es que el otro recibe amor, e irse los dos como adaptando y conociendo y estar consciente que estos lenguajes existen como para que los dos realmente reciban o sientan que están percibiendo amor, unos dando y otros recibiendo, pero que haya una comunicación de cómo saber leer al otro igual. Cosa que me parece maravillosa, Sí, que quizás a estas alturas sí. de la vida, o sea, no es que sea tarde que las esté aprendiendo, pero que igual yo las desconocía de verdad del todo. O sea, claro, veo los lenguajes y digo, ah, perfecto. Yo soy de actos de servicio, yo soy de esto, soy de lo otro, pero claro, igual estar consciente de que el otro, ella va, este otro, quizás yo con todo esto que hago y me desvío por ella y demuestro el amor de esta forma, mm, ella no está percibiendo realmente que yo la amo porque ella, su lenguaje del amor es otro. Entonces es ese tema. Sí, Aprender a... No, habla tú. sí sé cuál es ese libro. Yo tengo una aplicación. Sí, es que es súper famoso y popular, pero de Sí. verdad yo nunca, yo no lo había leído ni había estado consciente No, sobre me el... encantó. Tengo una aplicación que te hace resúmenes de libros. ¿Cuál es? En Bueno, no importa, me das el dato después. Lo necesito. Headspace, Ok. No, creo. Headspace Es, eso es meditación. es de meditación. Sí, te lo voy a Por pasar. favor. Chéverísimo Claro, porque porque así sé cuáles 10, me llaman más la 12 atención. minutos te dan un Para que te resumen decidas Para y te leas leerlo, el claro, libro, para que claro. decidir Y te leas leerlo. el me libro. pareció súper importante. Me parece, Porque a veces el título no tiene nada que ver con el contenido del libro, entonces claro, uno... claro. Ujú. Me parece además súper. Nosotros estamos en esa onda. Estos días me echaron broma cuando estaban mis compañeros operando porque me dijeron, eso es la prueba de que estás vieja. Porque yo les decía que nosotros estamos en esa onda de entender, de aprender, de lo que es el amor, de aprender a amar, todos creemos que amar es solamente amar, ¿no? Hay que No, aprenderlo. También, sí, también hay que aprender a amar, hay que aprender a pensar. sí, Hablamos estos días, aprender a pensar, tener pensamiento crítico. sí. Pero aprender a amar, no todo el mundo tiene esa curiosidad de buscar en realidad cómo No,
se ama. No, Y estoy súper seguro que muchos de los errores que has cometido, que yo he cometido, que Carla ha podido sí. cometer, ha sido precisamente por no saber, O por no o preocuparse. por no preocuparnos por Mm, aprender a amar, porque creemos que es algo que tenemos innato y no es así. Mm. Por eso se cometen tantos errores. Así que me parece arrechísimo que te estés leyendo eso, porque el crecimiento personal que te va dejando y además de eso se va aprendiendo a tener relaciones más sanas Eso, y las relaciones más sanas hacen un individuo más sano desde el punto de vista de salud mental, así es. emocional, físico y te hace una persona mucho más provechosa para la sociedad, para tus amigos, Sí, para ti misma, ¿no? en general todos los que he estado leyendo últimamente son así, son como de ujú. crecimiento. Caí en esa zanja de crecimiento personal, de autoayuda, etcétera, Ujú, que en realidad nunca la había, o sea, en realidad yo había paré varios años la lectura como recreativa y había ujú, estado leyendo como netamente cosas de trabajo ujú, y de estudio, pero ahora la retomé y me he ido por este lado, porque siempre fui más como de leer novelas Mm. románticas, Ella es súper romanticona, súper. terriblemente culpable. Entonces, claro, siempre eran como novelas románticas, uno que otro toque ahí como fantasía y tal, pero este tema de autoayudas, de, bueno, María Rojas Estapé, me explotó el cerebro, Claro, Ya la lo hemos clásica. nombrado, Mariana ya la Tapé. amamos los tres. Entonces, claro, como que caí en este tema de distinto de otro género literario que en realidad nunca lo había leído y me parece que es es un periodo bastante acertado en el que haya caído en él. Enriquecedor, Sí, sí. Sí, enriquecedor. sí, yo leí un libro de Eric Fromm, El arte del amor se llama. Ujú. Es un libro de psicología. Dijo algo con respecto al amor, que bueno, empiezas a estudiar en guitarra, cualquier instrumento y te dedicas. Amas, pero no te dedicas a aprender cómo hacerlo, a Eso. especializarte. Él decía, hay que hacer del amor un arte. Eso No, sí. se me quedó Y es ahí. así, porque es lo mismo que dice Amalia, es como que en realidad no te preocupas, No. todos creemos que sabemos, que somos Ujú, expertos y que la forma en que lo hacemos es la mejor ujú. Ujú. y la más efectiva y resulta que no, o sea, realmente si te pones a leer sobre el tema y a explorar un poco más, te das cuenta que estás metiendo la pata por todos lados. Es eso mismo, como que nadie se preocupa por, bueno, yo al menos que me encanta estudiar, yo en realidad tampoco esto, vivía como de las novelas de amor, todo este tema, pero no me había en realidad interesado por leer sobre estos temas que ahora sí me interesan y que me parece totalmente válido lo que estás diciendo, que igual es como estudiamos todo, pero esta El cuestión No lo amor, no la estudiamos. estudiamos. claro. Otro autor súper recomendadísimo en estos temas, Walter Rizzo, doctor Walter en Rizzo. Sí, psicología, ya me lo habla leí mucho también. sobre el amor y además de eso, bien de manera súper entendible. En YouTube está del BBVA, un programa Sí, con él que habla sobre los lenguajes del amor también. Increíble, se los recomiendo. Te dije, creo que fue ayer, para que lo veas. sí. De Bueno, verdad es otro tipo yo de... me leí uno de él, el problema fue que me leí otro antes, que me explotó el cerebro, y cuando llegué a Walter Rizzo me quedé así como, Ok. claro, quizá solamente me he leído uno de él, pero me leí este de Jay Shetty o Jay Shetty, no me acuerdo cómo se pronuncia, que él igual Ujú, tiene un podcast que es mega Sí. famoso, ujú. y bueno, él tiene un libro que se llama Las 8 reglas del amor, si mal no recuerdo, em, cómo encontrarlo, cómo mantenerlo y cómo dejarlo ir. Y el libro, por simple, yo por al menos por el título, no me hubiese interesado en leerlo. Y es maravilloso. O sea, es otro, si es un libro que se los puedo recomendar a todos, ese libro tiene mil cosas que jamás te esperas. Entonces, claro, quedé como wow con este libro. Después me leí Walter Rizzo, que igual varias amigas me lo habían recomendado. Y lo leí y claro, no sentí como esta magia loca. Me gustó el libro, pero no sentí esta locura que sentí con el libro, pero claro, me acaba de terminar el otro libro que me Claro. había dejado absolutamente maravillada. Pero de Walter Rizzo quiero leer otros. Solamente me leí el de algo como que ya te dejé ir y ahora como te olvido, Mm, ujú. algo así, o ya te Ujú, solté, ahora como te olvido, un tema así. Y me lo leí súper rápido. En realidad estaba muy interesante porque me lo tragué como en 2 días. ujú. Una cosa absurdamente buena e interesante. Igual me gustó, pero me quiero leer otros de él igual porque ese me gustó. No me enamoré
como del otro que Ujú. el problema fue del otro, era que yo no esperaba que iban a pasar esas Claro, cosas. Claro. claro. Y de Walter Rizzo ya yo tenía expectativas porque ya sabía, es súper famoso, es muy bueno, y me gusta. Entonces, Y lo que hablamos, que siempre igual hay que buscar, en el fondo, esto de aprender a pensar y aprender a buscar, también buscar gente que tenga que sí, saber sobre el tema. sí, Estamos hablando de María Estapé, que es una psiquiatra sí, que estudia estos temas, Walter Rizzo es un psicólogo, doctor en psicología que así es. estudia estos temas, y así cada uno de estos autores. Entonces, no es buscar a cualquier persona que se autodomina coach motivacional y que te va a hablar, porque este tipo de personas te deja con situaciones abiertas, Sí, con procesos abiertos que no saben cerrar porque ellos no saben nada de psicología. Entonces, siempre importante en estos casos buscar gente que sepa el tema para que en el fondo aprendas realmente y no termines metida en un proceso en que un no vas a loop, poder, sí, el que no vas a poder escapar y que al final te termina enrollando más de lo que estabas más de antes. lo que Sí, estaba. bien dicho, bien Claro, sin dicho. encontrar respuestas, que es lo que andas buscando. Claro, claro, buena explicación. Ese es el problema. Salen estos influencers, coach motivacionales, te hablan, te emocionan y tú dices, pero bueno, ¿cuál es el problema si yo leí el libro y me emocionó? O sea, yo leí Mm, el libro y no sé, tengo una energía nueva. Sí, pero lo que no comprende la gente es que son libros de apertura sin cierre. Ujú. Entonces, ¿por qué si tú quieres trabajar algo para el bien de tu vida, no buscas un psicólogo, no buscas filosofía? ¿Por qué buscar a alguien que está haciendo... Ah, de hecho, me hablaste de un libro sobre pensamiento crítico que está de sí. moda, que Sí. cae en el mismo... Sí, bueno, ojo, sé muy poco Lo que pasa es que me llamó la atención porque estuvimos conversando en el trabajo y hablaban sobre este libro, pero lo que no ojo, todavía no lo hemos leído, así que no podemos Claro, hablar de él. Pero me llamó mucho la atención que era una persona que hablaba sobre pensamiento crítico y era un ex agente del FBI, una cosa así claro. Ujú. de Era espionaje. ex espía, sí. Y Exacto. ahí hemos estado estudiando un poquito sobre las falacias y ahí caía un poco en lo de esta falacia de autoridad, Autoridad. que significa todos estos pensamientos que parecen lógicos, pero le falta argumentación lógica. Esas son las falacias. Entonces, esta falacia de autoridad hablaba sobre que tú creas que una persona por tener cierto grado de conocimiento en un tema, tiene que saber sobre otros temas y no es así. Por eso es Claro. súper importante. Él puede haber, porque un espía va a hablar sobre pensamiento crítico. Entonces, para hablar sobre pensamiento crítico, prefiero buscar un filósofo, prefiero buscar un psiquiatra, prefiero buscar gente que ya hable un poco más, que ya sepa, sé que tiene un conocimiento Sí, básico sobre el que El, tema. yo creo el- que era un tema más como de, o sea, el tema de ex espía es más publicitario, creo yo, como para sí, que la gente Sí. se sí. interese en el tema más que en el tema del pensamiento Sí, porque crítico. por eso te digo que capaz y es bueno el libro y sencillamente es una táctica publicitaria, ¿no? Ujú. Pero ya ahí a Habría que mí, leer, ahí como que obvio. me frenó, pues yo dije, Sí, un libro Pero de a pensamiento ti, crítico, espionaje". porque has estado leyendo sobre pensamiento crítico y ya tienes una postura al menos al respecto, pero por ejemplo, alguien que desconozca Exacto. absolutamente el pensamiento crítico, solamente lo va a leer porque Y el ahí es tipo es cuando ex viene, espía. y ahí es cuando vienen Y todos claro. ahí estos vienen todos los rollos, todas problemas. las falacias, todos estos Eso, problemas que y al final te hacen, no te hacen pensar mejor, sino peor de lo que antes pensaba. Entonces, por eso es súper importante que cada vez que vamos a estudiar un tema, busquemos gente que sabe especialista, sobre el tema, y eso me canso de repetirlo, lo digo siempre, aplica para medicina, aplica para música, a aplica para todo. filosofía, aplica para todo. Buscar gente que sabe el tema ojo, hay muchas de estas situaciones que son generales. O sea, Ujú. sí, de igual manera, esta persona sí puede saber algo sobre el pensamiento Sí, crítico. No hemos obvio. dicho que no, lo que Claro, pasa es que claro. generalmente no pasa. Entonces, hablamos de probabilidades y de estadística, entonces Claro, buscar, No, que quizás es un buen libro. Lo por eso, importante es que uno no. tenga la crítica de la, ver. la O cautela, incluso Claro, quizás tengan la formación en pensamiento crítico y no se sí. Ujú, sabe, pero lo que exacto, están lanzando a simple vista solo lo ex espía. Bien, bien. exacto. Entonces ahí está el tema. El mismo problema que pasa, ¿no? Que un policía o un piloto de aviación vio un ovni. Entonces, y Claro. si lo vio un policía, y si lo dijo un policía, si lo dijo un piloto de la aviación, Es no, ya porque es va. El verdad. policía sabe De crimen. orden, crimen, Claro, orden. Un piloto sabe volar, no sabes cómo analizar pruebas. claro. Entonces, Exacto. eso es muy común que pasa. Hay que ir a la base. Sí, sí, Sí. hay que siempre ir a la base. Y yo creo que lo último que quiero preguntar, porque quiero meter esto acá ahora en el podcast, porque nos hemos divertido mucho las últimas veces que hemos hablado sobre esto. ¿Qué serie estás viendo y cuáles viste últimamente? Madre de Dios. Ahora estoy viendo, básicamente es como una novela, porque es larguísima. Caí en This Is Us, que es una serie Ah, súper vieja, Ujú.
que igual a mí siempre me llamó la atención que ganó muchos premios en su momento, ganó muchos Emmys y ganó muchas cosas, y siempre había tenido como la intriga porque todo el mundo, no, sí, no la has visto, ¿cómo no la has haber visto? Obviamente sabiendo que yo soy llorona y Claro. romántica, y no la había visto. Ahora estoy viendo esa. Fuera de eso, las anteriores, bueno, anterior me vi dos coreanas así al mismo tiempo, que eran una locura. Pero es que en general veo casi todo lo que veo es coreano, casi Sí, todo lo que veo son ahorita está series en modo coreanas. coreano, así, no Pero, coreano de coro, de no, mentira, coreano. me vi una buenísima que se llama Cadáveres. Ujú. No sé si la Me han visto. suena, no, no lo hemos visto, Está en pero sí sé cuál es. Netflix. Es muy buena, Sí. muy buena. Porque es un tema loco que a ti igual te va a gustar. Pero claro, no puedo contar mucho porque si no cuento Claro, sin spoiler, obvio. cuento el chiste de la serie. Pero en general se basa en que es un cadáver que aparece en distintas etapas de la historia, en el mismo lugar Ok. y bajo las mismas condiciones. Ok, ya, me enganchó. Ujú. Sí. Entonces, claro, el tema alrededor de la serie es descubrir realmente qué es lo que está pasando y por qué claro, como la protagonista se da cuenta que ya va, este cadáver apareció aquí, apareció de esta forma, está rara la situación, pero luego cuando va más allá, va apareciendo cosas en la investigación que se da cuenta que buscan en periódicos, en récords, en archivos, ese mismo cadáver apareció en el mismo lugar, de la misma forma, cercanas las fechas y todo, y bajo las mismas condiciones. Y cuando va más atrás, resulta que no es la única vez, sino que se ha repetido varias veces en la historia. Entonces es buenísima. Ok, Véanla. bueno. Esa, fuera de lo coreano, es lo que he visto que de verdad Ujú. estuvo muy buena. Y claro, como temas de... No, no voy a decir más. Ok. Eh, porque si no voy a dar como la respuesta de la serie, que es en No, lo que no va haga que nos alrededor. odien, por favor. No, 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 no. Pero es muy buena. De verdad, esa sí se las puedo recomendar porque sé que les va a gustar. Ok, ya saben, Ivana, cada uno. cuéntame algo, me interesa mucho. Y lo converso con Amalia. Amalia también se graduó con honores en la universidad. Eh, ¿Qué crees tú que hizo la diferencia? ¿Qué crees tú que hizo la diferencia para tener mejores notas? ¿Sientes que tener mejores notas te hizo aprender más? ¿Sigues algún método de aprendizaje? ¿De dónde salió esa diferencia? Mm, Es una buena pregunta. No sé, yo claro, he conocido personas que, por ejemplo, a lo largo de la vida, no sé, como que en primaria o en secundaria eran súper malos estudiantes y luego en la universidad eran buenos estudiantes o no sé, como que han ido teniendo distintas... Yo particularmente desde pequeñita, porque incluso mi mamá tiene chistes al respecto, no me gustaba faltar a clase, estando en kinder. Entonces mi mamá un día, el chiste que siempre cuenta es que fue a hablar con la profesora, a decirle, no, lo que pasa es que nosotros nos vamos de viaje, creo que íbamos a Aruba. Entonces ella fue a pedir permiso a decirle a la profesora que yo iba a faltar. Y yo me indigné enfrente a la profesora y dije, pero ya va, ¿cómo voy a faltar a clases? Después me atraso. Ujú. Tenía 5 o 6 años. Wow. Sí, entonces toda la vida ha sido así, incluso ahora de adulta, no me gusta faltar a clases. O sea, para mí faltar a clases es lo peor que, no sé, no puedo faltar a clases, no me gusta. O sea, de verdad no me importa llegar de viaje trasnochada a la clase, pero no me gusta faltar a clase. Em, Me gusta ser estudiante, no sé cómo explicarlo, pero ¿Te gusta el me conocimiento? gusta estudiar. O sea, claro, ahora como que el siguiente paso sería hacer el doctorado, que es lo que me falta y que sería el próximo paso, como a nivel profesional o de educación. Pero a mí me encanta, o sea, como que ser estudiante me fascina, o sea, estar en esa dinámica de estudiar, de aprender cosas. Y por ejemplo, ahora que estoy con ese tema también, casualmente lo conversaba con una colega hace pocos días que está haciendo el doctorado actualmente. Tengo dos colegas que están haciendo el doctorado. Hay doctorados que solamente es investigación, o sea, tus 3 años de doctorado, por ejemplo, que ahora también hay unos que varían y unos son 4 años, otros son 3 años. Hay unos que son netamente de investigación, es decir, tú no ves clases, no ves ningún tipo de clases, simplemente tú entras con un proyecto de investigación, comienzas tu investigación doctoral, vas con un tutor que es como el que te va guiando en el camino y listo, te pasas tus 3 años investigando y haciendo tu tesis doctoral. Mientras que hay otros doctorados, que son normalmente estos que duran al menos 4 años, donde tú realmente tienes 1 año o 2 años de clases, de formación como tal, y ya luego pasas a tu investigación. Y yo de verdad, particularmente,
quisiera pasar por estos doctorados que tienen igual cursos, que tienen clases, porque, o sea, igual si voy a ser doctora en algo, me gustaría aprender cosas nuevas, me gustaría expandir un poco más, obviamente, como mi formación de que igual sea quizás incluso en otra área no tan cercana a la forense, sino como que complemente la forense o me abra un poco más el, el ojo Ujú, o el camino. Entonces, de verdad, definitivamente me gusta estudiar, no tengo ninguna duda. Ahora, que yo siga algún método, la verdad es que creo que no. Incluso a mí siempre lo que me llamó la atención mucho, yo siempre era capaz, por ejemplo, de estudiar con música, siempre ujú, me gustó, y hay algo que nunca pude estudiar de día, mm. siempre tuve que estudiar de noche. De día me distraigo con cualquier cosa, o sea, una cosa como que pasó una hormiga, y no puedo, de día como que literalmente pierdo el día, o sea, yo puedo Ujú, intentar, hago todo el simulacro de que voy a ujú, estudiar, me siento, hago todo, saco libro, computador, todo, y pierdo el día, como que no avanzo, o sea, no fluye, no nada. Y en la madrugada, en la noche, noche madrugada, ¡puf!, Llegó la magia. viene todo. Y ahí, frum, corrido y estudiar, estudiar, si es de escribir, escribir, si es de leer, leer, ahí es donde sucede la magia. Toda la vida ha sido así, la verdad no sé por qué. Yo tenía siempre compañeros en el colegio que se despertaban en la madrugada, se despertaban a las 5 de la mañana y estudiaban antes de ir al colegio y les iba Sí. maravilloso. Yo no. En la universidad lo mismo. Gente que estudiaba era de día, le gustaba más en la mañana. Yo de verdad lo intento, pero es que no, mi cerebro no funciona, no es diurno. Ujú, Y eso, o sea, en general yo con los estudios es que soy muy responsable, es lo que yo pienso, pero no, al menos yo conscientemente no siento que tengo una metodología que yo te diga así. Esta es metodología y es mi metodología, es lo que yo aplico. No, o sea, en general creo que ser galla, o sea, como eso, ser responsable, ir a clases, cumplir con todo, leer, estudiar, de noche, porque de día ujú, no se me claro. da, pero eso. ¿Hay algún error que tú veas que se comete comúnmente a la hora de estudiar, que tú ves que tus compañeros, la gente con la que trabaja? O sea, no errores. Yo lo que siento a veces es que la gente como estudiante espera que todo venga del profesor. Y en realidad cuando tú estudias y si de verdad tú quieres aprender más o quieres aprender mejor las cosas, también es de mucho trabajo autónomo. O sea, ok, el profesor me llevó hasta aquí, pero esta cuestión no es hasta aquí, ¿hasta dónde voy yo? O sea, y eso igual yo trato de enseñárselo a los estudiantes. em, y tú te das cuenta, o sea, normalmente siempre el que tiene mejores notas, el que sale mejor, es el que igual hace mucho trabajo autónomo, pregunta cosas. O sea, yo siempre les digo, traten de revisar la materia de manera que cuando lleguen a los laboratorios, porque claro, igual yo tengo muchas clases que son prácticas y tienen laboratorio, traten de ya llegar con las preguntas, con las dudas, de manera que aprovechen al profesor, le pregunten, le pregunten, le pregunten, le pregunten, le pregunten y se vayan con todo súper claro. Entonces, eso, a mí me parece también que el que no aprende mucho también es porque le da mucho miedo preguntar. No hay preguntas tontas, no hay preguntas estúpidas. Pregunten, para eso están los profesores, pregunten. Yo de estudiantes pregunto todo y me parece que eso de verdad es una forma, a veces me parece que pierde mucho el que no pregunta, em, y no le saca tanto provecho al conocimiento que pueda tener el profesor, a un tip que pueda tener, a cualquier cosa que realmente te pueda llevar a algo que tú no tienes idea cómo llegar ahí. Y eso, como que igual poner mucho de tu parte, al final igual es mucho de interés. O sea, si tú de verdad estás interesado en aprender, tú lees, tú buscas, buscas más libros, no solamente los que te dan. O sea, en general es, yo creo que interés, responsabilidad y preguntas. Bien. Yo creo que aplica un poquito para todo, ¿no? Esa es la Sí, idea de nosotros con este podcast, es precisamente esa, preguntar. sí, que Preguntar a la pregunte. gente que, por ejemplo, en tu caso, que eres antropóloga, preguntar qué se trata cada cosa, aprender de cada persona. Sí, Entonces, cuando tú llevas eso a ese nivel, todo vas a ser una esponja, vas a empezar a eso, absorber todo. Porque, como dices tú, yo creo que cada quien tiene su manera de aprender diferente. Yo, sí, yo era de las que no me podía trasnochar, yo no puedo trasnochar. eso. No, yo tengo que estudiar hasta temprano y ya lo que me lo sé y listo. Y fue. Ya fue. Pero esas es como esas ganas de conocimiento y Eso. vienen de eso, de la pregunta. Como dices tú, no hay preguntas tontas, Mm, mm. todo nos deja algo, todo nos enseña algo. Y nadie sabe todo, ¿no?
nunca. Mm. O sea, al final uno siempre está aprendiendo cosas y todos los días, en todos los aspectos profesionales, personales, como lo que estábamos hablando de los 5 lenguajes del amor. Y eso es uno de los grandes errores, como siempre pensar que uno se las sabe todas, eso es lo peor que, Y yo no puedo vivir sin aprender, tú tampoco. No, me encanta. ¿no? Me, me encanta. Sabes que toda carrera siempre te deja algo eh, que te sirve para el día a día, para la vida. Desde la antropología forense, desde el estudio del hombre, de la cultura, desde tus viajes. ¿Qué te ha dejado tu carrera que quisieras compartir con nosotros como herramienta para la vida? Mira, yo siento que es algo muy básico y es partir porque todas las personas, independientemente de estatus sociales, culturas, religiones, todos merecen respeto. Y yo creo que es algo que realmente, y que todos somos iguales, y yo creo que es algo que realmente si todas las personas lo aplicaran en su día a día, el mundo sería otro. Mm. Em, pero eso, yo creo que independientemente, no sé, de su orientación sexual, de su cultura, de su economía, de todo, o sea, todo lo que pueda configurar a un ser humano, todos merecen respeto, incluyendo incluso a los muertos. Mm. Que igual eso es algo que igual siempre lo destaco y lo digo, o sea, todos merecen respeto. Cuando hay un manejo de cadáveres, cuando se trabaja con restos óseos o con un cadáver, el ejemplo que yo siempre doy es que traten siempre de trabajar con ellos con el respeto como si fuese un familiar de ustedes o como quisieran ustedes que traten a un familiar de ustedes en ese tipo de condiciones. Entonces yo creo que respeto es lo que realmente, y en el día a día yo creo que si alguien de verdad trabaja o funciona en su día a día con esa filosofía de que todos merecen respeto, cualquier persona sea cual sea, uy, el mundo sería fabuloso. Mm. Gracias. Voy a dejar que Amalia se despida porque tiene que hacerlo ella, que despida el podcast, ya que ustedes son amigas de toda la vida. Pero gracias por venir, Gracias por gracias por invitarme. tu labor, gracias por ser la profesora que eres. La otra vez estábamos conversando y te dije, me gustaría que mis profesores todos hubiesen sido como tú. El cariño, el amor al conocimiento, la responsabilidad, la dedicación. Gracias, gracias, fue maravilloso, me encantó. Tenemos que hacer otra en parte, no solamente porque se hablan cosas se hablan cosas muy interesantes, sino que comemos muy rico en en la preparación. Comimos comida coreana No, antes de Antes ayer, antes de de... ayer, antes de ayer. esa Bueno, comida coreana. ¿qué vamos a hablar? Y nos fuimos increíble, la parrilla coreana. Gracias, gracias, Ivana, gracias por estar acá. Bueno, gracias amiga por venir. Bienvenida de nuevo a nuestra casa, a nuestra salita. Y bueno, esperemos que este sea el primer episodio de muchos donde estés invitada. Ya la próxima le dije que iba a estar en eh, nuestro cuarto de podcast que ya va a estar armado. Así que En nuestro set. en nuestro Así set. que tengo que venir en otra temporada. Exacto. A mí me encantó estar aquí en el jardín, Sí, en nuestra sala, porque es nuestra sala. literal. Como que es la mejor forma de la ceremonia La tertulia aquí. Eso. tertulia. No, gracias a ustedes por invitarme, de verdad. Saben que me encanta. O sea, a mí esto en realidad me pareció lo mismo que hablamos todos los días Sí. cuando nos vemos, pero con micrófono. Eso, Exacto. esa es la idea. Esa es la idea. Y claro, ustedes igual como que aprendieron un poco realmente de la antropología forense, que quizás obviamente son temas que uno no se pone a hablar en el día a día como de cada cosa, pero en general realmente es hablar con ustedes exactamente lo mismo, pero con micrófono. Así. Bien. Gracias. Chao.